Va a buscar una votación que va a ser muy justa, donde puede arriesgar el presidente perder la votación y por lo tanto que se debilite su capacidad de vetar hacia adelante, porque genera un antecedente que no está bueno, que es vetar y que el propio Congreso rechace el veto. Se requiere que el Ejecutivo y el Legislativo nos pongamos a trabajar, no es insultando, no es denigrando, no es faltándonos el respeto que vamos a lograr eso. El contraste es muy claro hoy, ¿no? En términos de política, en términos de gestión, lo que Milei te saca, Axel lo repara, bueno, en la medida de las posibilidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos un mínimo de justicia para los jubilados, que realmente, porque digo un mínimo porque este proyecto no es que les da lo que merecen los jubilados, es una diferencia muy pequeña. Hoy la gente está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener su día a día. Si nosotros no hiciéramos este esfuerzo como ciudad de sostener este subsidio, la tarifa se duplicaría. Yo soy un perseguido de mi familia también. Y que los que detentan el poder, que circula no solo por Misiones, sino por el país, para no hablar de los miles de millones de dólares que robaron, van instalando temas. El bloque del PRO, como ya lo anunciamos, va a apoyar el veto del presidente. No es la primera vez que tomamos decisiones difíciles. Yo no critico a quienes aplaudieron, porque en todo caso es el presidente de la nación y vino a la huía, pero creo que somos buenos anfitriones. Y nosotros aportamos 3,5 veces más al Estado Nacional, y esos recursos que ponen todas estas industrias que trabajan, que se esfuerzan, que ponen nuestro campo con las retenciones, que ponen en nuestras industrias pagando más caro con el impuesto país, termina yéndose a un sector improductivo que es el hambre. Es muy común que el que tiene también facilite y distribuye, y el que facilite y distribuye produce, y el que produce abusa sexualmente de los niños. Y que de no modificar su política, obviamente eso va a generar un enardecimiento de la sociedad que no va a haber fuerza que la pueda parar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Muy buenas noches en A24. Bueno, otra vez, nuevamente, el centro de la vida política en la Argentina pasa por el Congreso Nacional. Es un dato que para quienes dan por muerta a la política le debería generar algún tipo de preguntas, ¿no? Es una muy buena, diría yo, una muy buena señal si seguimos creyendo que la política es la mejor manera de resolver nuestras cosas comunes. Bueno, hoy a QR, en un ratito nada más, viene Paula Omodeo. ¿Quién es Paula Omodeo? Es una diputada nacional del monobloque Creo, representa a la provincia de Tucumán, y es importante porque tiene que ver con esto que ayer Pablo Ibáñez nos explicó. Tiene que ver con respecto de rechazar o apoyar el veto de Milei sobre la recomposición de las jubilaciones. Estos son los votos que están en disputa. Estos son los votos que se van a buscar, por los que a esta hora hay negociaciones. Hay un dato común. Fíjense que están vinculados en general a gobernadores. Es decir, las discusiones van también pensando en cuáles son los intereses y qué cosas pueden pedir los gobernadores al gobierno y si todavía hay una confianza después de tantos acuerdos no cumplidos. Bueno, este es el espacio político al que pertenece, Creo, el bloque en realidad, la diputada Omodeo, que viene en un ratito nada más a charlar con nosotros y nos va a contar qué elementos está teniendo en cuenta para definir su voto. Se abstuvo en la votación en diputados en su momento. Va a ser muy interesante, insisto. Esto no va a ser esta semana, va a ser probablemente la próxima. Todavía no tiene fecha concreta esa votación, pero ya se empieza a jugar. Lo que sí va a pasar esta semana es una sesión en el Senado por los fondos universitarios. En un rato les vamos a contar porque hay movilizaciones muy importantes para acompañar esa sesión, pero mañana hay movilización también por jubilados y jubiladas. La marcha a jubilados que reprimió el gobierno de Milei, Patricia Bullrich, el miércoles pasado, y seguramente mañana también va a haber mucha atención en ese sentido. Por eso hoy viene el secretario general a QR, el secretario general de la Mesa de Jubilados y Jubiladas, de la Mesa Nacional de Jubilados y Jubiladas, aquí a QR. También viene hoy a QR Alfredo Serrano Mancilla, consultor, titular del CELAG,
mucha experiencia en observar el momento de la política, el momento de los gobiernos y el momento de las oposiciones en este caso. A ver, 2 preguntas para Serrano Mansilla. La primera pregunta, en el debate que hay sobre el apoyo que aún mantiene Javier Milei. El gobierno lo celebra. Estuvo con nosotros Raúl Timerman, dicho sea de paso, el viernes fue eso. El equipo de redes, por decirlo de alguna manera, del gobierno de Javier Milei celebró mucho lo que dijo Timerman. ¿Qué dijo? Bueno, como nadie, Milei sostiene su margen de apoyo. Y acá hay 2 maneras de mirar esto y se lo vamos a preguntar a Alfredo Serrano Mansilla. Con respecto de otros gobiernos de la democracia, en los primeros 8 meses han tenido mayor apoyo que Milei. Pero con el nivel de ajuste que provocó Milei en la economía cotidiana, que sostenga ese apoyo es llamativo. Y la otra pregunta es, ¿qué le pasa a la oposición? A la oposición propiamente dicha, que está en silencio, salvo en el Congreso, en un silencio realmente rotundo. Lo vamos a conversar. Y lo último que les cuento de este QR de esta noche de martes. Ayer todavía estamos sorprendidos de la pasividad con la que industriales recibieron a Javier Milei y ese discurso que realmente los maltrató por donde se lo quiera ver. Milei le dijo a los industriales en su casa, comiendo sus sanguchitos, les dijo, ustedes se han desarrollado por el choreo al campo. Ustedes son producto de un robo, del robo que se le hizo al campo. ¿Quién? El Estado. Bueno, eso no va más. Y además se abren todas las importaciones. Llamativo el silencio de la Unión Industrial Argentina. Después lo vamos a analizar por qué ese silencio. Pero hoy, quizá como contraparte, quizá porque le pareció un montón a algún sector del gobierno, salió Federico Sturzenegger a hablar públicamente y a prometerle cosas. Decíamos en la producción, sale Milei pega, Milei castiga y Sturzenegger sale a endulzar. ¿Con qué endulza? ¿Con cosas reales o les está prometiendo espejito de colores a los industriales que están observando realmente con mucha pasividad o con alguna conveniencia que vamos a tratar de analizar el discurso anti-industrial de Javier Milei en su propia casa? In your face, podríamos decir. Bueno, voy a convocarle a la pantalla a Hernán Lecher, porque ustedes saben que en QR mostramos lo que no se ve. Y Hernán Lecher nos invita a ver lo que el gobierno de Javier Milei no quiere que veamos. Ustedes y nosotros, ustedes, no el de ayer del gobierno. ¿Qué haces, Hernán? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Cómo Buenas estás? noches. Bien. Cuando vos eras chico... Hace mucho tiempo atrás. ¿A qué te gustaba jugar? Por ejemplo, a la escondida. Sí. ¿Te gustaba Para la mí escondida? el mejor juego, la escondida por lejos. Lejos, gran invento. Colectivo, con amigos, muy colectivista para el gobierno de Milei, pero me encantaba, ¿Sabes francamente. qué? Yo creo que al gobierno de Milei le gusta. No me digas. Sí, te quiero mostrar. Sí. Vos hablabas, ayer hablábamos de todo lo que tiene que ver con las limitaciones al acceso a la información. Sí, claro. Bueno, pues uno podría decir, medio que están jugando a la escondida, y un poquito de eso hay. Y yo quiero mostrarte algunas cosas en las que el gobierno realmente no quiere que sepas y que está jugando a la escondida, si querés, en clave económica. Bueno, dale. Si querés, entonces, en clave económica. nuestra portada. A ver. Piedra opa. libre. Te digo que ¿Quiénes están acá? me estás desafiando, no la había visto antes. Allí está Francos, el jefe de gabinete. Ahí está, muy bien. El ministro de Economía, iba a decir Santiago, mirá. Luis Toto Caputo. Piedra libre para Santiago Caputo. Sí, Mirá que está- este está bien escondido. Está recontra escondido. Este está muy bien Y escondido. acá está Dorni, ¿no? Libre está Dorni, Ahí ¿no? está Dorni. Sí. Atrás del No sabemos Estel. muy bien por qué está Dorni, pero siempre siempre está en el juego, siempre está en la vuelta. Y ese es Javier Milei. Con Desde lo- ya. Me recuerda a Homero Simpson. Hay un episodio que se mete en la libustrina, no sé si, bueno. Vos sos de No, los que está ven la bien. vida a través de los Efectivamente. Simpsons. Sí, bueno, sí. está bien. A mí me gusta más verla a través del Padrino, pero son... Bueno, pero no cada quien hacía tiene su eso, gusto. no hay meme al que sea. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué te quiero contar? ¿Por qué están escondidos? Varias cuestiones. Mañana, la persona que ves allí, el jefe de gabinete Francos, va al Congreso, en principio a dar explicación, a explicar alguna serie de cuestiones. Hoy mandó... Afuera van a estar jubilados y jubiladas Sí. mientras está Francos respondiendo Mientras preguntas. está explicando, y hoy mandó una serie de respuestas, más de 2000 respuestas, que es habitual en el jefe de gabinete. Todos los diputados le preguntan y demás, y responde. Sí. Así que te traje también varias de las respuestas que la patean en la tribuna, diría, que juegan a la escondida,
que ocultan la pelota para que vos no sepas qué está pasando. A Si ver. querés avanzamos. Lo primero que te quería contar tiene que ver con algo que sucedió en el día de hoy. Vos viste que hubo acuerdo por la cuestión del transporte, o en Sí, principio, muy estamos importante. acercando, pim pam pum. Bueno, algo que sucedió ayer, pero que tiene que ver con eso, es la Nación y la y la ciudad, que venían discutiendo los fondos de coparticipación, que devenía de la deuda o el reclamo que hacía la ciudad por lo que había dicho la Corte. Bueno, que vamos que venimos, seguimos en el 1,4%. Están en la negociación, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó ayer? Bueno, este movimiento del presupuesto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una modificación del presupuesto. Textual, lo que dice el texto de la modificación presupuestaria, es necesario adecuar los créditos presupuestarios, fíjate, a la órbita de la jurisdicción, obligaciones a cargo del Tesoro, Sí. destinándole, bueno, Destinadas a transferencias a la Administración Central Provincial para gastos corrientes, con el fin de atender Eso. lo dispuesto por la medida cautelar. ¿Cuál es la medida cautelar? Bueno, la de la Corte Suprema. Y acá tenemos la partida, 450.000 millones de pesos, Sí. que se incorporan, como ves, al programa Reglamentación de la Ley 27606. Le van a pagar a la ciudad. ¿De dónde sale esta plata? De distintas fuentes, pero al menos 50.000 millones de pesos, salen de recursos que deberían ir a las provincias, al resto de las provincias. Trajo mucha cola esto en el día de la fecha. O sea, le recortan a las provincias para cumplir con la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Porque el equilibrio fiscal no se toca. El equilibrio fiscal no se toca, recortan alguito de privados 10.000 millones, pero 50.000 le sacan a asistencia financiera a las provincias. Y las provincias me imagino que están al tanto de esto. Bueno, el gobierno no quiere que sepan, pero me imagino que sí. 50.000 millones de pesos están financiando las provincias a la ciudad. Sí. Las provincias a la ciudad. No es todo, pero es buena parte de los recursos que hay acá. El resto tiene que ver con ampliación presupuestaria. Bien. Que hay que ver después si no te pegan en el ajuste fiscal, digamos, en la cuestión fiscal general. Piedra libre para ese movimiento de fondo, para esa transferencia de recursos. ¿Qué más? Segunda cuestión. Sí. Podríamos decir piedra libre a, más o menos, a la cuestión del oro. Piedra libre no sabemos, porque primero- en realidad no sabemos dónde está. El primero lo contaste acá en QR, nos hicimos esa pregunta, ¿te acordás? Hace bastantes semanas, che, están sacando, dijo Hernán Lecher, están sacando oro del Banco Central, primera piedra libre para Sí. Hernán, ¿qué más ahora? No, y ayer estábamos reunidos con algunos economistas y demás, y viene uno y dice, miren, che, el Banco Central mandó este comunicado hablando del oro. Dijimos, bueno, ahora vamos a ver dónde estaba el oro. Claro. En realidad, más o menos. Fíjate lo que dice. Administración de Reservas de Oro del Banco Central. Bueno, a ver si van a explica, las transferencias son esto. Y dice, desde hace más de una década el Banco Central mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro. Bueno, sí, Traduzca. ya lo sabíamos. Tanto en formato físico como en formato electrónico. Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen de las redes. ¿Pero dónde está el oro? No dice nada. Pero se lo preguntaron a... Claro, se lo preguntaron a se lo Francos. preguntaron a Francos, no dice nada, pero este es directamente el comunicado del Banco Central del día de ayer, que no dice nada. Peor aún, dice, el Banco Central expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información con fines políticos relacionados con estas operaciones antes de su finalización, porque pone en riesgo la seguridad de los activos. Maestro, queremos saber qué hicieron con el oro. ¿Dónde está? Decime dónde está. ¿Dónde está en está? Inglaterra. No hay duda dónde está. Está en Suiza. No. Lo llevaste a Basilea. No, está lo en Inglaterra. certificaste. Lo invertiste en otra cosa. Te dieron dólares y estás invirtiendo. Nada de eso se sabe con certeza. ¿Por qué Nada. Cerolini dice que sí se sabe? Porque el único lugar donde puede estar que no pueden decir es Inglaterra. Porque le va a traer desde el tema Malvinas al Lo presente. estás deduciendo. No, que En no realidad- hay otro lugar que seguramente, yo te digo, vas a averiguar después que está. Porque, bien, pero- digamos, porque hay dos cosas en Inglaterra. Primero tenés un conflicto, el único país con el que tenés una hipótesis de Sí. conflicto es con Inglaterra. Y el otro tema es que se perdió un juicio en Inglaterra de 1.300 millones de dólares con el tema de los bonistas del cupón del PBI. Son dos elementos que hacen que Sí, es pero- peligroso tener la plata en Inglaterra. Pero, a y ver, no lo quieren una- decir. Pero no hay pero esa es certeza. la preocupación respecto Sí. de tener la plata. Sí. Que está en Inglaterra es una presunción porque lo subieron aviones de British que volaron a Londres. Sí. Después no sabemos. Igual, la cuestión acá es que no sabemos qué pasó con esto. Creemos que se certificó el oro. Me dieron un certificado, hice un repo que es, te dejé el oro, te lo vendí, vos me lo vas a vender dentro de un año y en el mientras tanto yo con esos dólares invertí en algo.
Creemos que es eso, pero no sabemos. Bien. No lo responde el Banco Central, no lo responde Franco, no lo responde nadie. No sabemos, seguimos, sacan un comunicado Acá y seguimos todavía sin está bien saber. escondido. Acá no pudimos hacer piedra libre. Acá está, claro, ganaron en la piedra libre. Sí. Seguimos. Fíjate, este es un poquitín más complejo, pero te va a llamar la atención. Es decir, esto, ¿De qué, mirá. este es el graph de qué está hablando Lecher, ¿no? Sí, Muy este bien, es el segmento de qué está hablando Lecher. A ver, hace unos días el gobierno publicó, el día 9 de agosto, este grafiquito. Lo explico de manera muy sencilla. Milei había dicho que esta rayita que está acá es la base monetaria amplia. La base monetaria amplia incluye la plata que tiene el Tesoro en el Banco Central, Cuando decís base incluye monetaria, los pesos circulando. todos los pesos que están en circulación, más eso que te dije, más las LEFI que tienen los bancos. Bien. No importa, Sí, me es quedo esa con esa plata. idea. Lo que dice Milei, acá está la base monetaria amplia y acá está la base monetaria. Milei dice, cuando la base monetaria, esto, llegue acá, Sí. sacamos el cepo. Sí. Ah, sencillo. A ver, la curva, mirá dónde dice la curva. Diciembre del 26. ¿Diciembre 26? Claro, publicaron no es esto. solo el 25, es todo el 25, Claro, además. y en No, Twitter- todo el 25 y todo el 26. Y todo el 26, claro, diciembre el 26. Claro, y en Twitter algunos le dijeron, chicos, pero van a levantar el cepo en diciembre del 26. Cambiaron el gráfico, hicieron esto. Te juro que esto pasó. No, no es cierto. Te lo ¿Le juro sacaron que la pasó. fecha? Sí. No es así. cierto, Hernán, no. Subieron lo mismo, No, lo dejaron no. igual y le Le metiste taparon Photoshop, acá, le como- metiste es cierto, Photoshop. es No cierto. puede ser. Pasó esto en la última semana. Evidentemente, esto también querían jugar a la escondida, pero es como cuando te escondes y movés la planta. Lluvia de ideas, ¿cómo resolvemos esto? Y alguien dijo, y borrale los meses. Borrale los meses y lo solucionamos. Te juro que eso Perfecto. pasó en la Total, realidad. Hernán ¿qué pensaron? ¿Que Hernán no se iba a dar cuenta? Error, Claro. error. Acá hay piedra Lo- libre lo grande hizo como una casa. Juan Manuel Telechea, que le damos el crédito de haber descubierto esta cuestión, muy interesante, porque además estamos todos mirando esto. ¿Cuándo vas a levantar el cepo? Lo decían y te dicen cuándo es la fecha y después lo borran. Recién contó Maxi Montenegro, o detalló, un análisis de Domingo Cavallo, el Sí. economista más importante de la historia de la Argentina, según el propio Javier Milei, después de él, ya es a esta altura, ¿no? Y Cavallo dice, todo bien con el tema de la deuda en pesos, pero si esto es real, tenés un problema serio con la deuda en claro, dólares. claro. O sea, Domingo Cavallo le dice, esto no va, esto no termina bien. No, no vas a poder pagar. Te cuento la siguiente. Acá vamos, Sí. algunas que tienen que ver ya con Francos propiamente dicho. Le preguntaron a Francos. Francos le preguntaron por él. Le dice, pregunta 1860. Indique si las personas designadas en el directorio por el Estado Nacional reciben una remuneración. Particularmente Guillermo Francos y José Rolandi. ¿Cobrás o no? ¿Cuánto les pagan por ser parte del directorio de IPF? 70 millones de pesos por mes. ¿Escuchaste? Bien, 70 millones de pesos por mes. Claro, era medio importante. Y mira lo que responde. Si bien el Estado Nacional es accionista de la sociedad, bueno, empieza a tirar, ¿verdad? Consecuentemente, el proyecto sobre el cual versa la pregunta es de carácter privado, en el cual el Estado Nacional no interviene, por lo que correspondería consultar a IPF. Esto es lo que ayer se estaba discutiendo con la reglamentación del acceso a la información pública. ¿Quién decide qué es privado y qué es público? ¿Es relevante saber si el jefe de gabinete gana 70 millones de pesos? Sí. Cada vez que lo digo me parece que estoy Además de equivocándome. su sueldo, ¿no? Porque lo que no sabes es si cobra eso más su sueldo. Esto es además por ser director. ¿Es relevante, es de interés público si el jefe de gabinete gana por ser director de IPF 70 millones de pesos o no? Bueno, lo que están diciendo es que no, que eso es privado, es parte de lo privado. En una Argentina que no le da, en un gobierno que veta 17.000 pesos más para jubilados y jubiladas. Claro, no le estaban Bueno, preguntando por alguien, está preguntando por él. Esto es recontra piedra libre. Por lo cual también. decirle, no, yo no sé, pregúntenle a la empresa en la que estoy, es raro. Sí. Bueno, algo no, parecido. yo no sé. ¿Eh? No, yo no sé. Es privado, no te quiero decir. Es Pero, privado, che, no te quiero decir. son solo 200 jubilaciones, ¿por qué se enoja? Tenés razón. Buen punto. Algo parecido con IPF. ¿Te acordás con la discusión de dónde hay que poner el puerto? Sí. Bueno, había un informe de una consultora que había contratado IPF, le preguntaron, ¿se puede ver el informe? ¿Dónde está el informe? El Le informe que preguntaron. justifica que no se haga en la provincia de Buenos Aires y que se haga en En la Río Negro. provincia de Río Río Negro. Colorado. La planta de GNL de IPF Petronas en la provincia de Río Negro, se solicita el informe realizado por la consultora internacional Arthur Little sobre este asunto. Sí. ¿Qué le responde? La pregunta es de carácter privado en el cual el Estado no interviene. Te digo que es peor en realidad, porque la pregunta, esto yo lo corté y lo pegué, lo que dice es, andá a ver la otra pregunta. ¿La pregunta anterior? Sí.
O sea, anda a ver, porque es la misma respuesta. Es casi... Idem anterior. Dice eso. Una cosa por ya el está estilo. respondida la pregunta. ¿Será casual que ayer... Perdón, se cubren porque dicen, si bien el Estado Nacional es accionista de la sociedad, con eso se cubren ante la repregunta que aquí no está. La repregunta, si Franco va mañana, puede ser hecha a viva voz también. Hay algo del alter ego acá que corresponde, efectivamente, para tratar de cuidarse y decir YPF es otra cosa. Ahora bien, el proyecto es un proyecto donde vos podés explicar de qué se trata. Y este es un informe que debería ser público, porque hay una decisión muy importante, impulsada además por el presidente de la Nación, de cambiar la ubicación. Claro. Con lo cual algo te deberías decir. Bueno, corregime un segundito, Fer, porque no quiero dejar pasar esto. Dentro de la reglamentación del acceso a la información pública, es decir, qué cosas la ciudadanía tiene derecho a saber o no respecto de las acciones del Estado, ayer lo charlamos con Paula Moreno, hay un apartado que dice, bueno, no está el Estado obligado a contar todas las reuniones previas, los bocetos, los documentos que fueron parte de una decisión. Yo no sé si es casualidad o no, pero eso ocurrió un día antes de que se conteste efectivamente esto, que se publique la respuesta respecto a esta situación. ¿Con qué argumento? Si todo se basa en el informe realizado por esta consultora, ¿por qué no se conoce? ¿Por qué no se conoce eventualmente para saber si fue una decisión realmente de carácter estratégico y es lo que más convenía para el desarrollo del país o es un capricho ideológico del gobierno? ¿O es la ceguera ideológica del gobierno? Es decir, se pasó de mambo desde lo ideológico, ¿no? Yo me acuerdo porque algunos gobiernos lo decían, no, es pura ideología, no tiene que ver con eso, acá se necesitan cosas más pragmáticas. Bueno, acá están ocultando información. Y vamos a la última. Dale. Más de color, si querés. Conflicto de interés acá. ¿Quién pagó el hotel, diría yo? ¿Quién pagó el hotel? Alojamiento del presidente Javier Milei en el Hotel Libertador, con la dirección, desde su asunción, el 10 de diciembre, así como también cantidad y tipo de habitaciones que ocupó durante ese periodo el presidente y su comitiva. Claro. ¿Quién, cómo y cuánto se abonó por dicho hospedaje durante ese periodo, debiendo acompañar la factura, etcétera? ¿Respuesta? La Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que no se ha realizado contratación ni pago alguno desde el 10 de diciembre del 23 a la fecha al Hotel Libertador. La Secretaría General, no sabemos si otro, nos deja la puerta abierta. ¿Y entonces quién garpó? Claro, ¿quién pagó? Gratis. Perdón, gratis. ¿y si no pagó? ¿A cambio de qué? ¿A cambio ¿Le hicieron de qué? ese favor a Milei? Porque no debe ser barata esa, No, Instalarse claramente, ahí. y además es un empresario que tiene otros negocios, que por cierto tiene otros negocios vinculados también con el Estado y demás, con lo cual, preocupante. Me hubiese dejado más tranquilo si me decía, mira, acá está el pago, la pagamos nosotros. Eso fue en el tiempo en que Milei se quedó todavía en el hotel después de la campaña electoral, porque no estaba reacondicionado, no estaba reacondicionada la Quinta de Olivos. O sea, trasladó la casa de gobierno a este hotel. Yo creo que la pregunta es quién garpó el hotel. No estaba Olivos reacondicionada para él, era eso. Es razonable hasta imaginarse qué pasó antes, aunque probablemente no se lo puedan preguntar al jefe de gabinete. Claro. Pero antes también, porque si no lo pagó él o salió de algún lado, bueno, es interesante, porque ahí es conflicto de intereses. Ahora, después del 10 de diciembre es mucho pero ya peor. te vuelve loco, porque entonces habría que preguntarle al jefe de gabinete, ¿y a quién le hacemos la pregunta? 1862, ¿a quién le hacemos la pregunta sobre quién garpó la mudanza de la Casa de Gobierno al Hotel Libertador durante ese periodo? Bueno, ¿te gusta jugar a la escondida? Sí. Creo que ganaste por bastante. Piedra libre para todos. Muy bien. Sí, nos quedó una nada más, pero es la del oro, ¿no? Pero el resto está muy bien. La hablamos. Muy bien. Bueno, nos vamos a la mesa. Seguimos hablando de esto un ratito más. Ya viene Paula Amodeo, diputada nacional. Va a tener que decidir si acompaña o no el veto, o insiste o colabora con su voto con el proyecto de restitución de jubilaciones. En un ratito nada más, el Congreso en el centro de la escena política argentina, e insisto que me parece es una buena noticia para la política en general. Martín. Sobre este tema de acceso a la información, justamente la re-reglamentación, porque eso es lo que están haciendo, la re-reglamentación, es decir, la desnaturalización del instrumento legal original, lo que quiere es evitar este tipo de preguntas. Estas no son preguntas para acceso a la información, son preguntas al jefe de gabinete. Pero cuando vos estás, yo estuve 2 veces del lado del Estado, en un caso contestando directamente entre otras funciones y en otro supervisando las respuestas. No puedes mentir. Digo, es una responsabilidad, No puedes mentir. Si querés, no podés contestar genéricamente cuando son datos. No tenés que hacer una monografía. Pero no podés guitarrear cuando te preguntan datos. Porque no te están preguntando opinión. No tenés por qué elaborar opiniones porque no se pregunta por eso.
se pregunta por datos fehacientes. Entonces vos tenés que contar cifras, acuerdos, instrumentos públicos, todo eso tenés que contarlo. Ahora, cuando contás eso, como no podés mentir, como el organismo no puede mentir, el Ministerio, la Presidencia, la Secretaría General, la Cancillería, el Ministerio de Economía, sea quien sea, las empresas del Estado, como no podés mentir, eso sirve para la discusión pública, sirve para la eventual judicialización de alguna medida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Claro, hay dos ejemplos que son muy claros. Con estas restricciones al acceso a la información pública, es muy probable que la fiesta de Olivos no lo hubiéramos conocido. Claro. Y que tampoco hubiéramos conocido la cantidad de alimentos que estaban arrumbados en los galpones del Ministerio de Capital Humano. O en todo caso, ¿sabes qué? Lo tenías como chisme, si no. La diferencia es que deja de ser chisme cuando hay una respuesta fehaciente. Digo, cuando hay una respuesta escrita. Y además es muy rígido el sistema. Tenés 15 días para contestar, prorrogables por otros 15 días. Es muy difícil ampararse en el secreto. Se puede hacer muy ocasionalmente ampararse en el secreto. Insisto, si vos sos funcionario no tenés obligación de responder todo como si fuera monográficamente. Pero no podés mentir y no podés ampararte en general, en todo caso. Si hay secreto, tenés que fundar las razones del secreto. Y hay una agencia que se encarga de eso o debería encargarse teóricamente de eso. Bueno, ayer lo adelantó Paula Moreno, podemos compartir un tramo de la entrevista, pero varias organizaciones muy preocupadas por este tema y de distinta índole, porque algo que decía interesante Paula Moreno es, esto no es un problema de periodismo nada más, es de la ciudadanía en general. Te diría, perdón Pablo, que en general la mayor parte de las preguntas no están hechas por periodistas, están hechas por ONGs y en algunos casos efectivamente la respuesta es engorrosa. A veces son insistentes, pueden ser capciosas. Ahora, gajes del oficio. Yo te diría gajes de la democracia y gajes de la transparencia. Claro. Así es la vida y el Estado es el Estado y el Estado es de todos. Paula Moreno ayer, la presidenta de FOPEA, nos decía esto. Que buena parte de los temas que hoy se exponen y se cuestionan políticamente de un lado y de otro, también se lograron esclarecer o mostrar o visibilizar a partir de los pedidos de acceso a la información pública que hicieron muchos periodistas. El caso de alimentos, Arely Jalad. El caso de alimentos y muchos otros casos también en las gestiones anteriores que efectivamente cruzaron la realidad argentina, que fueron judicializados y que en algunos casos fue mejor, en otros casos fue peor, pero quiero decir, hubo una actuación desde el periodismo que ni la propia justicia asumió. Hubo una respuesta y una visibilización desde el periodismo que muchos funcionarios judiciales no asumieron como un tema de interés público. Y sin embargo, el tema se instaló porque la gente estaba ávida de saber qué pasaba en esos espacios. Y también el camino fue el acceso a la información. Bueno, les decíamos, distintas organizaciones van a hacer un pedido, ya lo hicieron en estas horas, es muy probable que se judicialice porque va en contra de la ley, es una reglamentación o una re-reglamentación que va en contra de la ley. Se choca con la esencia de la ley que efectivamente establece el acceso a la información pública. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también, a través de la red social X, se manifestó con preocupación respecto a este tema. El decreto 780 restringe por completo la ley de acceso a la información pública. Es notable cómo los liberales, menos liberales del mundo, se extralimitan en reglamentar e interpretar las leyes de manera tan restrictiva y peligrosa. El derecho a la información es un derecho ciudadano que no puede ser encarcelado por decreto ni aplicado a merced de los gobiernos de turno, solo puede ser regulado por una ley del Congreso. Y también Margarita Stolbizer, ¿dónde quedó el tan defendido derecho a la información? Dice Maxi Ferraro, perdón, no había llegado a leer eso. Y Margarita Stolbizer también, de Encuentro Federal, hizo una publicación que dice: grave retroceso institucional, siguen gobernando por decreto. Con la publicación del decreto 780, el gobierno pretende limitar el derecho al acceso a la información pública. Milei nos vuelve a tiempos de opacidad y secretismo que siempre son la puerta al abuso y la corrupción. El decreto restringe el derecho a preguntar sobre funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no pueden tener una privacidad que impida conocer su patrimonio, su agenda, sus gastos, auditados socialmente. El derecho de acceso a la información pública es la base de la publicidad de los actos de gobierno y la buena gobernanza democrática. Contribuye a una ciudadanía informada, participante, con capacidad de control sobre quienes manejan los recursos públicos. Sí, Fer. No, que
Si se acuerdan, en el 2012 hubo el famoso aquel queremos preguntar, un montón de periodistas indignados que querían que Cristina responda en las conferencias de prensa. Acá, como Milei no responde en la conferencia de prensa, estás quitando el paso posterior, porque tenías la otra instancia. Si no te respondía la presidenta o no te y vos te enojabas porque si a mí no me dejaron preguntar, podías ir después tener el acceso. Claro. Ahora te cercenaron las dos, la primera y la segunda. Y la crítica no se ha visto con la misma fuerza. Es más, el comunicado de ADEPA es una cosa que es patético. Lo acabo de escuchar en la radio y dije, pero muchachos, ¿están a favor o en contra? No queda claro, realmente. Igual hoy la tapa de todos los diarios, con la mirada de la subjetividad política que tienen, lo criticaron, lo pusieron en tapa críticamente. Bueno, el texto principal yo dije, bueno, no puede ser, y no está bueno, no está bueno, no, es horrible. Entonces digo, me parece que así como siempre son muy contundentes a la hora de criticar algunas cosas, me parece que hoy están totalmente muy tibios. Bueno, es interesante, le decía, porque aquí hay ¿qué es lo que está diciendo un sector de la política? Si las leyes las crea el Congreso y es parte de la institucionalidad democrática, estamos con un gobierno que le molesta el Congreso, que siente que el Congreso obstruye. Lo ha dicho cuántas veces el presidente de la Nación, nido de ratas, degenerados fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y les decíamos, saludablemente, en este tramo de la vida política de la Argentina, el Congreso tiene un lugar preponderante. Ahí es donde se está discutiendo buena parte de las políticas públicas del gobierno de Javier Milei. Y ahora va a ocurrir que se va a discutir en el Senado los fondos para las universidades y hay que ir a discutir prontamente el tema de las jubilaciones. Una de las diputadas que va a tener un rol importante está aquí con nosotros, es Paula Modeo, es parte del monobloque, creo, de la provincia de Tucumán. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vos y un grupo de otros diputados y diputadas que quizá todavía tienen una posición que están deliberando, ¿se dan una idea de la importancia que tienen en el debate que se viene? Sí, sobre todo desde siempre, ¿no? La responsabilidad de decir, a ver, yo soy un monobloque que no es ni oficialismo ni oposición, trabajo fuertemente por estas ideas, creo en estas ideas, creo que son necesarias, pero siempre desde un lugar como muy de hacerlo en frío, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la información que tenemos a la vista para poder tomar decisiones, ¿no? Que las decisiones se tomen no... Yo siento que la oposición muchas veces tiene como, y nos los dicen, ¿no? No es tan ilógico el proyecto que presenta ficha limpia, base de datos genéticos, pero hay una decisión de no acompañar al gobierno y eso me parece una responsabilidad. Como por prejuicio político, digamos. No le vamos a dar nada a Milei. Ahora, ¿cuál es en el caso de las jubilaciones? ¿Cómo estás evaluando? ¿Cuáles son los elementos que estás teniendo en cuenta para tomar una decisión? Vos te abstuviste en diputados, ¿no? Sobre todo porque yo quería como el dato técnico, decir, bueno, ¿cuál es el costo fiscal de esto? ¿Cómo se pagaría? Tomamos en cuenta el informe de la OPC, supuestamente te implicaba un 4% del gasto del producto y después de 0,4 del producto. Y lo que nos informaron es que en realidad no es 0,4 del producto, es 0,4 del producto hoy, pero como se actualiza automáticamente por IPC, en momentos zigzagueantes puede ser muchísimo más que un 0,4 del producto. Y si es mucho más de 0,4 del producto, puede transformarse en déficit fiscal que se termina pagando con más emisión monetaria. Entonces, lo que yo siempre sostengo, lo que tratamos de sostener desde mi bloque, creo, es decir, a ver, ¿dónde estamos sentados? Estamos sentados en un polvorín y estábamos sentados en un polvorín porque nos habían dejado las cuentas explotadas en Argentina. Entonces, lo que nosotros somos muy responsables en decir cuál era la salida o cuál es la salida. Y bueno, la salida es orden en las cuentas públicas, achicar el gasto. A ver, antes que Hernán dé algunos datos económicos, porque ya lo veo venir, esto que nos decís, ¿quiere decir que ya tomaste una decisión respecto de si acompañar el veto o sostener el proyecto que salió del Congreso? Probablemente acompañemos el veto, muy probablemente acompañemos el veto. ¿Por esta razón? Por esta razón, porque yo lo que siento es que no quiero ser... ¿viste esa mano que se levantaba en el Congreso kirchnerista que era una escribanía, que fue realmente una escribanía el Congreso y que no era un ámbito de discusión, sino como en muchas de las legislaturas provinciales está pintado y lo único que hace es le levanta mano? Pero en este caso está López Murphy y Pichetto, que no tienen, justamente están como... Kirchnerismo bastante poco. De kirchneristas tienen bastante poco, están opositores, están explicando, y un hombre que ha jugado para los ajustes siempre como López Murphy,
va a votar en contra. Digo, no me parece realmente que... No sé, si usted cree que el ahorro se puede hacer por los más débiles, está bien. Pero me parece que los abuelos tienen derecho a vivir también, ¿no? Mire, yo con Ricardo López Murphy, de hecho, hemos presentado muchísimos proyectos juntos y trabajamos mucho, y es una persona con la que constantemente estamos trabajando. Y en ese sentido me parece que él, de alguna manera, lo que está diciendo es, miren, sí impacta y puede impactar más de 0,4 el producto, pero hagamos el ajuste en otro lado. Y el tema, y por eso yo me abstuve, porque dije, che, bueno, veamos si se puede ajustar de otro lado, veamos realmente si se puede ajustar de otro lado. Y lo que nos están mostrando las cuentas públicas es que es muy difícil está tan enmarañado y está tan complicado el desbarajuste que se ha llegado a un equilibrio. Yo no digo que no tengamos que ir a una fórmula dignificante para los jubilados. No estoy diciendo esto, estoy diciendo tenemos un sistema pésimo que está quebrado, tenemos un sistema que ha sido manoseado, tenemos un sistema que no es sustentable de ninguna manera, y de hecho con Ricardo López Murphy hemos hablado hasta el hartazgo de cuál es el modelo que tenemos, porque no es sustentable. De hecho, Paula, sí. Pero yo te pongo un ejemplo. ¿No era más razonable que aquellos que tienen patrimonio superior a 300 millones de pesos, que tienen la amplia mayoría, el 80% de su patrimonio en el exterior, que son unas 200.000 personas que tributan bienes personales, que continuaran con la alícuota que estaban y poder pagarle a los jubilados? Porque el monto es equivalente. A mí me da la impresión que el gobierno termina siendo duro con los débiles y con ese sector. Yo creo que el gobierno, sin ponerme en defensora del gobierno, porque no soy el gobierno, o sea, pero lo que sí siento es que hay un plan, ¿no? Decir, bueno, no basta solo con el ajuste, porque el ajuste me puede llevar a recesión. Y con eso no salimos. La alícuota de bienes personales? Cuando volvió, ¿te acordás que fue al Congreso y se insistió en la redacción por el artículo 81? Para la baja. Exacto. Te pregunto a vos entonces, ¿por qué votaste eso y ahora en contra de los jubilados? Yo no creo que esté votando en contra de los jubilados, sino que estoy votando a favor de un plan de gobierno. Bueno, pero le están haciendo hacer el esfuerzo a los pobres y no a los ricos. Eso es lo que está, no es tan difícil de entender lo que dice. Es que en realidad yo lo que pienso es lo siguiente. Vos no basta con el ajuste. Vos no salís de esta situación que nos dejaron con el ajuste. Vos sí o sí necesitas reactivación económica. ¿Cómo genero reactivación económica? El consumo de los jubilados. No, ¿cómo generas reactivación? No alcanza. Necesito inversiones. A ver, quiero escuchar cómo Vos se necesitas genera que vengan la inversiones, que se desarrollen inversiones, disminuir la presión fiscal para que Argentina sea un lugar amigable para invertir. Entonces me parece, y que necesitas que se reactive la economía. A ver, ¿es el plan perfecto? No es el plan perfecto. ¿Es lo que yo hubiera hecho si fuese el Ejecutivo? No. Ahora, este es el plan de gobierno que está, la política que está proponiendo el Ejecutivo, y me parece que no es el momento para seguir poniéndole palos en la rueda a un Ejecutivo que está logrando... Pero permitime una cosa, esto es, le quitamos presión impositiva, pagan menos aquellos que tienen 300 millones de pesos o más en el exterior, si tendrían que vender su departamento en Miami para invertir acá, para que la actividad crezca. Y creemos que un jubilado de la mínima que cobre 15.000 pesos más, que lo va a gastar de todas formas, eso no reactiva la economía, me cuesta entenderlo. Pero esa gente que no está pagando bienes personales, sí está pagando otros impuestos, y muy altos. Y está bien que así sea. El problema en Argentina es que tenemos un régimen tributario totalmente distorsionado, y regresivo y muchísimas cosas más, porque vos a los impuestos nacionales le tenés que sumar, no es solamente IVA, no es solamente ganancia, no es solamente impuesto al cheque, no es solamente bienes personales, son una maraña de impuestos, ingresos brutos que llega al 5%, el TEM, impuestos municipales. Entonces, ¿cuál es la señal que vos le estás dando a esa gente que ya paga mucho tributo? ¿Pero cuáles son los que pagan bienes personales? ¿Cuál es el impuesto que no paga el pobre? Porque el IVA lo paga igual. Ganancia no paga. Depende. Ahora los trabajadores sí lo pagan. Así que los trabajadores con sueldos altos. ¿Cómo? Los trabajadores con los sueldos altos. Pero más o menos. Pero que no tienen 300 millones igual. Con sueldos altos, bastante relativo, ¿no? A ver, lo ideal es tender a que queden solamente ganancias y que quede IVA.
y sacar todos los otros impuestos. En los otros países del mundo, yo siempre cuento esta anécdota cuando me piden un dictamen, una empresa española que quería venir a invertir en Argentina, yo les pido, decime cuáles son los impuestos, pues teníamos que ver de doble tributación. Decime cuáles son los impuestos que se pagan en España y yo hago el memo de lo que se paga en Argentina. Yo gasté 34 hojas para explicarle el sistema tributario argentino. IVA, ingresos brutos, ganancia mínima presunta que existía en ese momento, retenciones, percepciones en la fuente, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles. Tenés una serie de impuestos y en todos los países del mundo serios y que crecen, solamente tenés 2 impuestos, el impuesto de la ganancia y el IVA. Bueno, y se terminó el partido. Pero una cosa, no es verdad. En Brasil tiene el mismo esquema que la Argentina. Y si revisás cualquier país, vas a encontrar un esquema tributario. Si querés, después te paso el informe que hicimos nosotros. Vas a ver que tienen exactamente los mismos impuestos. No, permitime... 5% en ingresos brutos en toda la cadena no existe en ningún lugar del mundo. ¿En ingresos brutos, 5% del ingreso bruto en toda la cadena? ¿Sabés quién paga en Estados Unidos básicamente lo que es el IVA? En los niveles estaduales. Así que es básicamente como ingresos brutos. No, eso es el VAT en Estados Unidos, que es distinto a ingresos brutos. Porque es un impuesto indirecto. Esquema, Paula. Perdón, alguien, si tuvieras que hacer el mismo consejo a un inversor español, el inversor español te va a preguntar, yo te van a invertir en la Argentina, pero en la Argentina hay capacidad ociosa. ¿Cuánto está la capacidad ociosa, Hernán? Promedio, 50%. 54%. Digo, ¿por qué voy a invertir si en ese país algo debe pasar con ese nivel de capacidad ociosa? O sea, lonas en las máquinas o telas plásticas o lo que fuere. Eso por un lado. Por otro lado te van a decir, yo escuché al presidente de tu país y el plan industrial es, nosotros nos quedamos afuera, hagan lo que sea. Cosa que no sucede en ningún país del mundo hoy. Yo el discurso del Día de la Industria de la UIA del presidente Milei. Mira, hay un informe que se hizo la primera vez en la gestión de Macri, que lo hizo una actual diputada, que es Dayana Fernández Morlero, y que después la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, lo siguió haciendo. Que realmente yo les pido que lo miren porque es espectacular. Lo que analiza es la tasa de asistencia efectiva del Estado. Analiza cuánto hay había de asistencia efectiva entre subsidios cruzados, deducciones y regímenes de fomento por industria. Y hay industrias donde la tasa efectiva es altísima, es decir, la ayuda del Estado es muchísimas veces superior a lo que aporta esa industria con un régimen que estaba destinado a ser temporal. Como Tierra del Fuego, por ejemplo. Como Tierra del Fuego. Pero no es por industria, no es Tierra del Fuego, es por sector económico. Toma alimentos y bebidas, industriales, autopartes, calzado, etcétera. Y después analiza las industrias que tienen tasas negativas de asistencia del Estado. Es decir, es mucho más lo que le da esa industria, es mucho más lo que le quita el Estado, ¿sí? Ok, el Estado tiene tasa negativa de asistencia porque el Estado le quita más de lo que le da. Entonces, ese sistema que tenemos en Argentina de subsidios y distorsiones cruzadas con regímenes especiales, me parece que es lo que apunta el presidente. Es decir, nosotros... Exacto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué sería justo? Que vos pongas reglas parejas para todos. Pero no todos arrancan del mismo lugar, ¿no? Bueno, pero si vos tenés hace 45 años un régimen de promoción y sigue teniendo una tasa efectiva del Estado altísima, y vos tenés una industria que es competitiva como el campo y como la agroindustria que es súper competitiva y que es mentira que no da mano de obra porque es toda una cadena, es la cadena agroindustrial, y vos le estás pidiendo que esa industria te subsidie y te mantenga otra industria que no es competitiva. Pero, Paula, te pongo un ejemplo. Sí. Salió una noticia hace un par de días de algo que traía Cerolini acá, una especie de invento de los 3 lados del mostrador. Hay un fondo, el FAMP, para Tierra del Fuego, que se creó hace un par de años atrás, que hoy lo administra el vice, que depende del ministro Caputo. Que además lo ejecuta Noelia Ruiz, que la puso Santiago Caputo, y que básicamente va a beneficiar a uno de los grandes empresarios de la isla, Nicolás Caputo. ¿Eso no te parece? Estoy totalmente en contra de Tierra del Fuego. No, pero te estoy hablando de una cosa que va más allá de Tierra del Fuego. Una cosa es el enclave. Acá te estoy hablando de 3 lados del mostrador favoreciendo a un empresario que aparentemente eso no es un problema.
Yo no soy oficialismo, no voy a defender todas las cosas. Recién hablaban del decreto de acceso a la información pública, por eso también me abstuve en el tema de las jubilaciones cuando no me dieron los datos. No creo en los regímenes especiales, creo en la ley pareja para todo. Creo que esa tasa de asistencia efectiva es tremendamente injusta, distorsiva, subsidios cruzados entre sectores económicos. Me parece que así un país no crece. Pero lo que estoy sosteniendo es que nosotros estábamos sobre un polvorín. Era una bomba a punto de explotar. Esa es la narrativa del gobierno, Paula. Eso es lo que yo creo Está bien, firmemente. eso es lo que vos crees, Firmemente. no es necesariamente lo que cree todo el sector de la política. Y le apunto algo, porque en definitiva es interesante que pongas el eje, o que se ponga el eje, mejor dicho, en la política tributaria. Es decir, cómo la política decide cómo recauda y eventualmente cómo efectivamente reparte o cómo aumenta esos ingresos, ¿no? Uno entiende que hay un país ideal por delante, que hay un montón de cosas que hay que esperar y crecimiento. Da la sensación que hay sectores de la población que no pueden esperar más. Esa, a mi modesto modo de ver, es la pregunta que habría que hacerse frente a esta escena. Pero entiendo que ya tenés, que tu decisión está básicamente tomada. Digo, por nosotros estamos ahí en el... fuerte, sí hay una... Yo lo que te digo nada más es que los jubilados tienen un fondo que han juntado con su trabajo, que es el Fondo de Garantías del ANSES, que son varios miles de millones de dólares. Que Cristina lo dilapidó. No, averiguá porque tiene el doble de lo que tiene. Cuando se fue Cristina en 2015 tenía que crecer. Pero no importa, buscar los datos, ya que te gustan los datos. Gastó en cosas que no tenía bueno, que gastar, pero sí. por eso, en cosas que no. En este caso sería, si tienen que cubrir con ese fondo, que es 2 veces la reserva del Banco Central, cubrir los 15.000 pesos que le faltan a los jubilados, me parece que tienen derecho ellos mismos a que se destine ese dinero para ellos, porque no sé si lo dilapidó, este gobierno lo quería rifar directamente. Lo que yo estoy diciendo es que ese fondo se puede usar en momentos de emergencia, como decís vos, si superás el 0,4, podría ese fondo poner la plata para que lleguen los 15.000 pesos que son de los jubilados. Un fondo así no se va a gastar de esa manera. Pero bueno. Yo creo que no hay nadie que no quiera que los jubilados ganen más. Nadie. Y por eso me abstuve en su momento. Creo que no hay nadie que no quiera que los jubilados ganen más. Como no hay nadie que no quiera que los médicos ganen más. El tema es el cuándo. El tema es cómo lo pagamos. ¿Y el cuándo? ¿Cómo lo pagamos? Claro, o sea, ¿de qué manera se generan ingresos o eventualmente a quién se le saca para pagar a los Porque después no va a haber ni para los jubilados, ni para los maestros, ni para los docentes si no hacemos los cambios que eran necesarios para sacar esta... Paula, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el rol del Estado en sostener, a través de subsidios, en este caso, tarifas razonables. Tiene que ver con el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Habló Jorge Macri después de una reunión con el presidente Javier Milei. Se acordó el traspaso. El gobierno de la ciudad va a seguir poniendo la parte al subsidio que ya ponía y también el subsidio que estaba poniendo Nación para garantizar, palabras de Macri, una tarifa razonable en el transporte. Esto decía. La ciudad se hace cargo del subsidio pleno a partir de ahora, y también de la tarifa integrada del SUBE en la Ciudad de Buenos Aires. Los descuentos por viaje se van a seguir sosteniendo, sino que además hay toda una línea de trabajo para mejorar el sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. Estas 31 líneas pasan a dominio pleno de la ciudad. Obviamente hay un tiempo de transferencia, trabajo conjunto que nos hemos definido. Y después va a haber un trabajo que va a continuar, porque este es un sistema que tiene responsabilidades nacionales, responsabilidad de la ciudad, de provincia de Buenos Aires. La gente se sube a uno y otro colectivo sin saber muy bien quién maneja cada uno. Lo importante es que no hay cambio de tarifa, la ciudad asume plenamente el subsidio, que hoy es más o menos aproximadamente 2/3 del costo del sistema operativo. Obviamente esto se va a revisar, no será para siempre. Bueno, algunas líneas interesantes de Jorge Macri pensando en lo que vendrá sobre esto, Martín, ¿no? El viernes le hicimos una entrevista al encargado de infraestructura y transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Y dijo varias veces la palabra capacidad. Y dijo que el gobierno de la ciudad estaba en capacidad de recibir las líneas de transporte público. Cuando le preguntamos, dijo capacidad varias veces, unas 6 o 7 veces durante la entrevista. Cuando le preguntamos en detalle, en algún momento dijo la capacidad y los recursos. Sí. Cuando Jorge Macri dice, traducción mía por lo menos, cuando Jorge, y veremos qué pasa en el futuro, cuando Jorge Macri dice
esto no termina ahora, está hablando de capacidad, es decir, tenemos, Ciudad de Buenos Aires, la capacidad de absorber la administración de las líneas y la capacidad de administrar el sistema de transporte, y se seguirá negociando con la Nación en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Sí. Es decir, no está hecho el traslado, y en todo caso, no de manera definitiva la ciudad, según se desprenden de sus palabras y la información que uno tiene. No, definitivo ha sido el traslado. Exactamente. Lo que no es definitivo es ese porcentaje de subsidio sobre la tarifa. Exactamente. Eso en algún momento va a cambiar, es decir, hay aumentos de tarifa hacia futuro, pero Macri está observando la escena y dice, no es momento de hacerle pagar todavía más a la gente en respecto al transporte. Y otro elemento que se dice, bueno, esto va a implicar que algunas inversiones que estaban destinadas para algo se van a recortar. Ese detalle no lo tenemos todavía. Y vuelvo a otra cosa, que es lo que mostraba Hernán al principio del programa, justamente. Coparticipación. Claro, porque lo que hay es una, digamos, acá hay muchas cosas en juego y muchas cosas en discusión. Y lo que Hernán mostraba en una de las primeras plaquetas cuando empezó el programa es justamente la readministración, o en todo caso, la reasignación de partidas, que no se sabe todavía de dónde van a salir, la reasignación para el pago de gastos corrientes en lo que tiene que ver, que antes iba a las provincias, es decir, recursos coparticipables, y va a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual me parece que hay que leer esta respuesta de Jorge Macri de hoy, por un lado, en relación al futuro, es decir, capacidad implica también presupuesto, y en relación a lo acordado entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, como Hernán lo reflejó antes mostrando ese decreto. No, una preocupación, porque el argumento hasta ahora de la ciudad había sido, nosotros como no manejamos la red, digamos, no tiene sentido que nosotros hagamos el aporte del subsidio. Ahora se lo van a traspasar. ¿Pero qué implica eso? ¿Que vas a recortar líneas de colectivo para recortar los subsidios? No, no está claro, no dijo eso. No está claro, no digo, de Macri. Pero digo, porque si lo pensás desde La Plata, si no querías cambiar el recorrido, ¿cuál es el drama? De poner la voz vía Nación. No, ¿Se a mí entiende? sí, No me parece grande diferencia. Nobleza obliga. Me parece que es lógico que una ciudad autónoma pueda disponer de las líneas de colectivo que van en la ciudad y tener una planificación del transporte. Después puede gustarnos o no esa planificación, pero me parece lógico que tengas esa potestad. Me parece correcto. Lo que digo es, haber condicionado el subsidio a eso es porque se supone que querés hacer algo, que está asociado al subsidio a la administración que vos querés hacer. Me parece razonable que tengas las dos cosas integradas, no estoy en desacuerdo. Habló también el secretario de Transporte de la Nación, Mojeta, dijo esto. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos diálogo con los cuadros técnicos. Lo que sucede es que, bueno, han decidido optar por un posicionamiento más político, que es velar por el interés de sus ciudadanos y de los usuarios, como ha sido el caso de la ciudad autónoma, que ha asumido el costo del boleto integrado para que no pierdan el beneficio por los transbordos que hacen los pasajeros. El caso contrario ha sido el de provincia, que ha decidido no hacer frente a ello y, bueno, con lo cual priva a sus ciudadanos de poder tener ese descuento. Bien, el otro aspecto es la provincia de Buenos Aires. Un segundo elemento que es grande, porque son 17 millones de personas. Lo que aquí dice el secretario de Transporte Nacional, justamente, contraponiendo ciudad y provincia, es... Una es, y me adelanto, ¿qué dice provincia al respecto? Que no fue consultada, que nunca fueron llamados. Ni el área de transporte de provincia ni el propio gobernador Kicillof fueron llamados por la Nación para discutir, como sí se discutió con la Ciudad de Buenos Aires, el tema de tarifa de subsidios. No hubo ni siquiera una reunión para eso. Ese es un elemento de diferenciación. Y la otra cosa, esto es noticia, el gobernador hoy hizo la quinta presentación en la Corte Suprema, se pedido una cautelar, es decir, un pedido de no innovar, argumentando en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esto es un tema de justicia y de provincia y nación, quiere decir que va a la Corte Suprema de Justicia y no a cualquier tribunal. Porque Kicillof dice, por ley está obligado a hacer ese subsidio, digamos. Exactamente, ese es el quinto subsidio que no transfiere. Tenemos aquí... Sí, dale, lo compartimos. Mira, yo creo que hoy se mandaron una tratando de mostrar eso, pero creo que es de corto aliento, porque es claro que la provincia viene pagando siempre su parte de los subsidios íntegramente, lo que le corresponde. Después nunca nos llamaron a una reunión para transferirnos esto que estaba diciendo que hicieron,
también nos podrían haber ofrecido transferirnos las 226 líneas a la provincia. No lo hicieron. No nos llamaron nunca, ninguna reunión, ninguna mesa, o sea que por eso yo digo que medio infecto esto, porque tratan de armar como que Cava paga y provincia no, cuando fue al revés todo este tiempo, y ahora puede ser que si le transfirió, no sé, 81.000 millones de pesos por mes, le haya dicho, bueno, pero hagamos esto de que pagues él. Pero sigue pagando los Milei, nada más a través de Jorge Macri. En cambio en provincia no, aparentemente no lo quieren pagar. Veremos cómo sigue, como todas las cosas que interrumpe Milei, ya seguiremos organizándonos para reclamarle sus obligaciones. ¿Por qué decías claro, Hernán? No, porque no había reparado en el análisis que efectivamente el gobernador tiene razón. Todo este tiempo la provincia de Buenos Aires pagó el 100% del subsidio. Y no dijo, nosotros no manejamos la línea, porque tampoco la maneja, ¿eh? Sí. Y no dijo, no, si nos lo dan. La Ciudad de Buenos Aires hace 2 años largos que paga menos del 50%. Y estuvo algún periodo, no recuerdo cuánto, creo que fueron 6 meses sin pagar nada. Igual acá la discusión es el boleto integrado. Sí, no importa, pero digo, finalmente es plata. No, eso finalmente fue es plata. cuando fue el enojo, porque no resolvía todavía la Corte Suprema el tema de lo que decía Cava que le debían. Una manera de protestar fue dejar de pagar ese subsidio. Claro. Y como dijimos, a la reunión que tuvo que ir Caputo, porque le habían prometido que le iban a devolver la plata que le tenían que girar, Caputo no fue a la reunión de la Corte Suprema. Entonces se tuvo que reunir Milei con Jorge Macri y le habrá dicho, bueno, yo te doy esto y hacete cargo de los colectivos. Pero le dio algo. A la provincia no le dieron nada. Cada vez le dan menos. Sí, igual la provincia puso la plata todo este periodo y ahora es la incumplidora. Eso es llamativo. Sí, Martín. Hay un tema más para agregar que daría para hablar 55 horas, que es que en realidad hablar de provincia y capital federal o ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, cuando hay algo que se llama AMBA, es medio absurdo. Hay alrededor de 5 millones de personas que todos los días van o entran a la ciudad de Buenos Aires o van a la provincia desde la ciudad de Buenos Aires a trabajar, que no son parte de los 3 millones de personas que habitan la ciudad de Buenos Aires y tampoco necesariamente parte de los 17 millones de la provincia. Es decir, hay 5 que van y vienen todos los días. Pensar en transporte sin pensar en ese traslado, alguna vez incluso hubo reuniones capital-provincia. Lo que no hay es coordinación con el gobierno nacional. Gracias, Martín. La seguimos, por supuesto. Tema del bolsillo directo de la gente y en la provincia de Buenos Aires, mucha gente. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. 2 avisos. Después de la tanda viene Alfredo Serrano Mancilla, consultor, director del CELAD. Vamos a hablar del momento del oficialismo, del momento de Milei frente a la opinión pública, su manera de construir política, pero vamos a hablar también de la oposición propiamente dicha. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué es lo que le cuesta? ¿Qué es lo que están observando? ¿Está muy rezagada en la carrera hacia construir un polo opositor? Y vamos a hablar también, si nos da el rato, de la discusión que hay entre Elon Musk y Brasil. Muy interesante, porque ahí también se está discutiendo modos de discutir la política, una corporación como X frente al Poder Judicial de Brasil. Si nos da el tiempo, porque con Alfredo Serrano Mancilla siempre todo queda corto. Segunda mención, gran abrazo de todo QR a Woody y a Cristina. 35 años caminando juntos, che. Es un montón de tiempo, no es poca cosa, está muy bien, así que a celebrarlo. Tanda y estamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. No, es lindo estar aquí, porque además os sigo, así que estoy feliz porque os sigo y estoy siempre muy atento a lo que decís. Para nosotros es un privilegio, entonces. A ver, Alfredo, ¿querés arrancar por el momento de Milei? ¿Querés arrancar por el momento del oficialismo, que no es lo mismo, Milei y el oficialismo, o por el momento de la oposición? ¿Qué es lo que te parece más interesante o que más nos está costando ver quienes analizamos todos los días la coyuntura? La dificultad que tenemos desde un marco racional de entender este momento político. Siento que hay el grado de desorden es tan elevado, hay un grado de entropía, de caos, tan alto, tan exacerbante, que no es solo responsabilidad de Milei. Yo creo que Javier Milei es la consecuencia de este grado de entropía previo, es un acelerador. Y de hecho por eso creo que nos cuesta mucho ordenar incluso... No es que Milei trajo el caos es el hijo del caos. Lugar a Milei. Es el hijo del caos y pretende conducir el caos. Creo que todavía habrá que
ver cuánto tiempo pasa y cómo lo hace, pero lo que sí es cierto es que, y digo el caos, yo siempre tengo los ejemplos de otros países para a veces te ayuda a poder ilustrar. En México, donde trabajo permanentemente, uno tiene claridad quiénes son los adversarios políticos, dónde están unos y dónde están otros. Y tienes claridad cuáles son las ideas de unos, de Morena, que hoy en día es hegemonía, con Claudia Sheinbaum presidenta, con un 32% de diferencia respecto a la candidatura opositora. Se despidió López Obrador como veedor. Se sabe quién es López Obrador, qué propone, qué hace, y también sabes quién es la oposición. Yo tengo la sensación de que en los últimos años en la Argentina tenemos dificultades de ordenar este juego complejo de idas y venidas. No solo hablo de nombres y apellidos, que a veces es lo más tentador. Entender la biografía política de Scioli te exige ir a muchos manuales, y tirar muchos manuales. Pero más allá de nombres y apellidos es, por ejemplo, cómo se defendía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ahora no se puede caer de alguna manera, como si fuera un atajo, en criticar al Fondo Monetario Internacional, cuando tú hace 4 días, estoy exagerando, defendía que era fundamental y casi la única salida posible acordar con el fondo. Cuando en materia programática, en materia de ideas, no sientes estas líneas divisorias, yo creo que esto es lo que le viene sucediendo a la Argentina, y Javier Milei aprovecha este río revuelto, y hoy en día pues seguramente nos mareamos, y te lo dice alguien que sigue la política argentina. Me cuesta aprender incluso los nombres de tantos actores y actrices de la política. Lo que dividía antes, eventualmente, antes del caos, no sé en qué momento, si macrismo, kirchnerismo, no sé, en la dinámica que vos quieras. Si esa línea se corrió, ¿Milei no traza otra distinta que se está recomendando? Porque Milei dice todo el tiempo, yo vine con el principio de revelación a mostrar quién está del lado del bien y quién está del lado del mal. Todo el tiempo dice eso Milei. Milei tiene su brocha y creo que está intentando trazar otra línea. Lo que pasa es que las sociedades no se ordenan a una velocidad de que haya un presidente que esté intentando trazar otras líneas. ¿Y por qué lo tiene más difícil? Es porque en su propio espacio político están actuando, yo a veces creo que están actuando como si hubieran construido ya una hegemonía política cultural y solo discutieran entre sí. Claro. Todavía no tienen el tiempo. En la política se requiere tiempo para construir hegemonía. Es una palabra que yo no la regalo frívolamente. Se requieren un tiempo para que cambien los sentidos comunes. Entonces Milei hace un esfuerzo, pero de repente aparece Villarroel y le traza otra línea. Y aparece Lemoine y aparece con otra línea. Cuando digo líneas, incluso es hasta en el marco del lenguaje que utilizan, de los horizontes que tienen, de las preocupaciones que tienen. Con respecto a México, que estoy viendo, más o menos vengo siguiendo el tema, te lo tomo. No te tomo que estemos tan diferentes en un sentido si tomás la historia de Brasil reciente. Porque tenés que la justicia hizo cualquier cosa para un lado y para el otro, que Lula tuvo opositores que hoy los tiene de aliados. Digo, en Brasil también, y ganó por 1,5 puntos rezando. Es decir, por menos de un punto y medio, por un punto. Digo, en Brasil también tuvieron que ir para acá y para allá, y uno dice, che, este tipo había hecho de todo y lo mandaron en cana, le pasó de todo y ahora logró armar. Digo, ahí no pasó esto de que era también la línea tan clara. Y de hecho es cierto, y en Brasil no pasó, y no está pasando en Bolivia. En Bolivia yo no sabría trazar las líneas y estoy todo el día pendiente a lo que ocurre en Bolivia. Me cuesta trabajo explicarle a cualquier persona lo que ha ocurrido hoy en Bolivia, al interior del MAS, hoy. Hoy con movimientos MAS oponiéndose ideológicamente. Insisto, va más allá de nombres y apellidos. Pero es cierto que hay países, el caso español hoy en día está bastante ordenado políticamente. Sí, tú sabes que el Partido Socialista plantea que la banca y las energéticas tienen que pagar impuestos. Y tú sabes que el Partido Popular y Vox, la derecha, no quiere que paguen impuestos. Tú tienes claridad ideológica. Es interesante porque efectivamente Brasil es otro donde yo creo que no está resuelta la ecuación política. En la Argentina, efectivamente. Y esto tiene que ver mucho, yo creo, con caracterizar complejamente a Javier Milei, que él tiene, porque está lleno de convicciones. Eso sí, pero hay algo que no le compro y no le suscribo a Javier Milei. Si bien es cierto que tiene una brocha muy clara, nítida a la hora de diferenciar las ideas de a dónde quiere ir, donde sí nos está confundiendo mucho es en todo lo que está diciendo. Es decir, el desorden también es lo que se cuenta. Cuando el relato te llega a decir que las tarifas en la Argentina se están regaladas, que los jubilados están
mejor que si Vuelan en quisieran. dólares. Vuelan en Sí. dólares. Que la economía va perfectamente bien y si miras el promedio de crecimiento económico de la CEPAL, Banco Mundial, FMI y BBVA es menos 3,2 para el 2024, el peor registro de toda América Latina, peor que Haití. Estoy hablando de instituciones que ni siquiera es la nuestra, ni de la de Hernán, sino las 4 que uno podría tomar como organismos internacionales, Sí. de esos que le llaman serios, Sí. menos 3,2. Y tú escuchas a Milei, entonces, en ese relato también se abona el desorden. Yo creo que ahí es donde hay un tema muy peligroso en la política Pero vos argentina. decís que hay un desorden provocado deliberadamente por Milei. Sí, absolutamente. ¿Es eso? De hecho, yo creo que su disputa cultural, que es lo que él cree que puede ganar, porque él tiene claridad que va a perder la batalla de la gestión económica. Yo creo que él sabe que el modelo económico no tiene por dónde. De hecho, creo que el debate interno que bien plantea Hernán, de evaluar sí, de evaluar no, saben que ya están en unos dilemas de callejones sin salidas. Pero sí confía Milei en poder ganar la batalla cultural. Es una ecuación interesante. No te voy a Es resolver difícil. el problema de la heladera, pero te voy a convencer que debes estar bien aunque estés jodido con tu heladera. Eso es más difícil. de Eso es hacer. un tema, es la apuesta deliberada. En esa apuesta Ahora, no deliberada... es solamente esperanza, sino cambio de valores, decís vos. Absolutamente. ¿Es De hecho, eso? lo más interesante que se dan en muchas sociedades es cuando se transforman las preferencias societales. Eso es un debate de la disputa cultural. Y eso es lo que hay que estar para mí. Cuando Villarroel discute el tema de derechos humanos, está reparametrizando la importancia y el cómo. Y yo creo que Milei está trabajando. De hecho, Milei en todo Sí, está discurso... revisando 40 años, Villarreal, por lo menos. Por lo menos. Y fíjate que Milei tiene en todas sus alocuciones tiene algo muy interesante. Siempre termina pidiendo un poco de tiempo. Porque fíjate, no puede cuestionar el presente y entonces ¿qué hace? Jugar a disputar el horizonte, el futuro, y revisar el pasado diciendo cuestiones, yo diría, de un cierto calado preilustrado, como me diría José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Alfredo, a ver, no es la primera vez que escuchamos brotes verdes, segundo semestre, la luz al final del túnel, el sacrificio tiene sentido, estamos mal pero vamos bien, no es la primera vez. Pero sí, Pablo, es la primera vez que alguien dice que había un 75.000%, ya me pierdo con las cifras del señor Javier Milei. 17.000% de ¿Cuánto? inflación. Esa sí es la primera vez. Yo no había escuchado esto. Es la segunda, en realidad. No, la época Martínez de Martínez de Oz. Perdón, recién lo dijo Paula Modeo, Macri dijo que estábamos durante- arriba de un polvorín y estaba todo a punto de explotar. Bueno, Mauricio Macri en los 4 años había escuchado estos mismos eufemismos, Sí. los mismos. Más moderado, Además, más el moderado. manual, pero yo no había escuchado que los jubilados volaban en dólares. Claro. Yo no había escuchado que el crecimiento económico... O sea, yo había... Lo que sí siento, y ahí es donde hay una cuestión... Muchas veces le dice la gente a Milei y a sus portavoces del gobierno y de afuera del gobierno, que son como muy eruditos. Yo creo que están atravesando una línea muy compleja en la política, que es el cinismo, cuando te atreves a decir cualquier cosa. Con O sea, todo éxito. Cuando tú te atreves a decir, cuidado que el éxito es en el mientras tanto. Esto es largo. Bueno, hasta acá con todo éxito. Hasta acá es con todo éxito. Yo me atrevo a decir que en este momento Javier Milei, más allá de su imagen estable en tiempos, es cierto que cuidado, que la valoración promedia de la gestión va cayendo. Pues ahí eso es algo interesante. La imagen siempre eso se sostiene mucho más en el tiempo que lo que es la aprobación de gestión. Son dos variables que no van a la misma velocidad. Ibas a decir algo más. Lo que quería decir es que efectivamente Javier Milei, en términos de la gestión, en términos de esto, él se atreve a, con cierto cinismo, y yo es donde tengo una duda, si es falta de rigor o es, si lo digo sin filtros y con un acento un poco español de España, es de falta de vergüenza. Es decir, cuando uno se atreve a aseverar que las tarifas están regaladas, se atreve a decir que están volando en dólares los jubilados, se atreve a decir, y a veces incluso convence a parte de la oposición, y hilvano con la oposición, que estamos en un problema cada vez menor en términos inflacionarios. Yo me puse a ver la inflación acumulada de los 8 meses de Javier Milei, atento al dato, supera 20 años de inflación acumulada de la Unión Europea. 10 años de inflación acumulada de Bolivia, de Brasil o de Chile o de Lo que México. pasa es que es muy fuerte la narrativa de que la culpa de todo eso es de los que estaban de los que El están atrás. pasado. Están disputando el pasado y ahí es interesante.
porque en eso van a tener una cuota de razón y a mí me cuesta trabajo de afrontarlo ideológicamente y políticamente. Claro. Me explico. Cuando tú miras la cifra de la EPH, de la encuesta de presupuestos de hogares primer trimestre 2024 y miras que los pobres y casi pobres, esto que os vi también mostrarlo, es casi un 75%, te alarmas y dices, ¿cómo que la sociedad no se revela frente a 3/4 partes de la sociedad? La está pasando mal, por decirlo de una forma muy sencilla. Claro, me puse a mirar los datos de la encuesta de presupuestos de hogares primer trimestre 2023 y es que ya había un 60% que la estaba pasando mal. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Un término que es jodido. La sociedad ya venía metabolizando tantos niveles difíciles, una cotidianidad complicada. A los que nos encantan los números, 13%, y nos mareamos con las cifras, soy el primero que lo hago todos los días, y me parecen importantes, pero la sociedad pasar del 60% de pobres y casi pobres en el primer trimestre al 73, 74, sí, son 13%. Hay una nueva población pero la sociedad estaba metabolizando o mal metabolizando que ya había unos datos realmente complicados. Yo creo que los 8 años previos a Javier Milei, explican parte de esa metabolización que hoy en día no sabemos si la sociedad, o no entendemos, o queremos que la sociedad diga pacíficamente y democráticamente, basta ya, no podemos tolerar que la leche valga 1.600 pesos un litro. No podemos tolerarlo, porque además yo he estado en España hace poquito y es la primera vez que he llegado a España pensando que era barato España. Es la primera vez. Lo digo cotidianamente sin ser analista. No, respecto de esto último que decías, mucha gente cuando le preguntaste decía, pues yo ya estaba mal. Claro, es un poco ese escenario que vos mencionabas en términos numéricos, pero quería preguntarte, pensando hacia adelante, ¿dónde crees que le aprieta más el zapato a la política de Milei? Respecto de las cuestiones reales, es decir, ¿ves al conjunto de la sociedad argentina cuestionando el aumento de las tarifas? ¿O en las cuestiones financieras, por ejemplo? ¿Dónde ves que se tensiona esta cuestión? Yo creo que hay una ausencia, una orfandad, y lo digo con respeto, de agenda opositora. Agenda. O sea, nosotros, y uno es el primero que cae en esta tentación de acabar hablando de la discusión entre Lemoine y ya no sé, ni los nombres, incluso me cuesta trabajo aprenderme el listado de nombres. Yo creo que esta ausencia, esta orfandad de agenda opositora, yo creo que hay aspectos que sí es cierto que hay que discutir de tarifas, yo creo que no puedo llegar a entender por qué no se habla del papel de la banca en este país. No lo logro entender. No lo logro entender si miramos los balances, y tú eres de los que mira con lupa todo lo que ocurre de la banca en este país. No puedo llegar a entender cómo la oposición, entiendo que Milei no lo haga, porque le quiere llenar sus bolsillos, así literal. Pero no puedo llegar a entender cómo no hablamos en una oposición ideológica, y digo porque yo estoy en las antípodas ideológicamente de Javier Milei, no entiendo cómo no hablamos de la oposición, no entiendo cómo no hablamos, no digo aquí literalmente, pero que sea agenda mayoritaria opositora, de llegar al equilibrio fiscal por la vía de eliminación de los privilegios tributarios. Si es que se puede llegar igual al equilibrio presupuestario. Si quieren llegar, si esa es la... Eso había hecho un apartado Massa que... Pero no solo falta un apartado y luego esconderte 8 meses y no decir nada. O sea, hay que la política... Pero te sorprende igualmente, porque eso, que la gente la esté pasando mal, bueno, y que diga, bueno, pasaron unos tantos meses, se le han hecho cierta oposición con el tema docente, con el tema del marchas por el tema del trabajo, hubo paros, hubo cosas. Ahora, a mí me llama más la atención ayer fue el ejemplo de que él fuera a la casa de los industriales, casi a cargarlos, a decirle que le robaron al campo, y que hay un montón de industriales, porque no está solo destruyendo el capital que recibe la gente para vivir y está apretado, está destruyendo capital. Y así como la gente estuvo apretada en los últimos 8 años que vos decís, en los últimos 4 hay muchos sectores de las pymes y de las empresas de alimentos y todo que ganaron mucha plata. Y hoy están viendo que le pusieron un modelo que está todo vacío en todos lados. Le está destruyendo el capital a las empresas y a los tipos que tienen plata, no solo a los pobres. ¿Entiende lo que digo? Y ahí es donde yo creo que tiene una responsabilidad la oposición. La oposición tiene que hablarle a estos sectores que están siendo hoy en día vilipendiados económicamente por el gobierno actual de Javier Milei. Yo creo que sí falta como ordenar prioridades, evitar caer permanentemente en el manual de distracciones
de Javier Milei, porque es un manual de distracciones, es literalmente un manual de distracciones. Yo con honestidad lo digo, o sea, el tiempo que se le dedicó en su momento cuando el señor Javier Milei fue al Luna Park, creo que fue, a cantar. Bueno, claro, que cante lo que quiera. O sea, está todo bien, entiendo un comentario, hay que hacerlo, pero que eso sea parte del manual de distracciones cuando hay una agenda opositora, yo no puedo llegar a entender por qué no estamos discutiendo un salario mínimo de un nivel digno en este país. Esto debería ser, porque hay algo en la oposición, contestándole un poco a lo que plantea Pablo, es que inclusive si eres minoría, y otra vez me voy al buen ejemplo de México, pero me sirve en cualquier otro, a veces hay que asimilar que eres minoría para empezar a construir mayorías. No solo se trata de, como dicen en la Argentina, del poroteo, de la contabilidad en el Congreso y en el Senado, que es importante sacar leyes con sumas suficientes en el Congreso y en el Senado, es correcto, pero no solo podemos ser contables de cuánta gente te vota. Lo que quiero decir es que el caso de Andrés Manuel López Obrador, que se va a ir con un 60% de aprobación positiva, no empezó siendo mayoría en México. Cuando se constituye Morena, era un partido marginal escindido del Partido Revolucionario Democrático, que a su vez había sido escindido del partido hegemón, el PRI. Bueno, el kirchnerismo también construyó su hegemonía desde la gestión y con una agenda muy clara en su momento, que supo leer. Pero, a ver, porque esto responde a la idea, Hernán preguntaba, bueno, ¿en dónde no le cierran? ¿Dónde termina por apretarse o estrecharse el camino de Javier Milei en el gobierno? Te preguntaba, bueno, por lo financiero, por lo económico, y vos decís, falta una agenda. ¿Esa agenda se puede construir sin liderazgos? Agrego otra pregunta. La construcción de un espacio opositor propiamente dicho, no de los que dicen, bueno, no estoy de acuerdo, pero entró el voto, después hablamos sobre eso, que me parece un fenómeno político muy llamativo. ¿Se va a resolver eso cuando se resuelva la interna del peronismo, la conducción del peronismo, o por afuera del peronismo, o más allá del peronismo? ¿Cómo ves eso? Yo creo que lo que sí tengo muy claro, Pablo, es que sin agenda no es suficiente el liderazgo. El mejor de los liderazgos, si está escindido de una agenda, de unas ideas que estén en sintonía con las preocupaciones de la gente. Que logren interpelar a la sociedad. Sí, porque si estás hablando vos hablaste de prioridades. De prioridades de la cotidianidad de la gente. No son 50 cosas abstractas. No, es lo que hoy en día está sufriendo la gente. Yo estoy seguro, si a la gente le planteas temas de vivienda, la gente está preocupada. Bueno, pero acá tenés dos agendas que se instalaron y están trayendo problemas al gobierno. La agenda de la restitución de las jubilaciones y los fondos universitarios. Bueno, ese es un tema. Ese es un tema para seguir trabajándola permanentemente. El tema de la jubilación, yo creo que incluso no solo debemos de caer, ahí es donde yo creo que tiene un problema la oposición, en circunscribirnos a una discusión en las instituciones del Poder Legislativo. ¿En cuánto va a sacar para poder sacar el porcentaje que te permite el veto de Milei? Y ahora, ¿es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. Yo, de hecho, creo que estamos discutiendo una agenda opositora realmente todavía ridícula, second best. Es decir, nada, es un 8% lo que se está discutiendo para mejorar. Yo creo que la clave, y esto sí me ha tocado aprender en la política latinoamericana, tú tienes que poner grandes horizontes maximalistas. O sea, el umbral de transformación está muy por el piso, claro, en la oposición. Sí. Bueno, pasa una cosa curiosa que agrego a la pregunta, porque parece ser, viste que se dice driver, no sé si lo voy a usar bien, pero me copa. Parece ser un driver importante no votar con el kirchnerismo. El kirchnerismo, mancha venenosa. Entonces, frente a cualquier discusión aparece el kirchnerismo y entonces ya hay un sector de la política y de la ciudadanía que se pone del otro lado. Da la sensación que estas agendas, fondos universitarios, jubilaciones, logró correr eso y amalgama incluso con sectores de la oposición donde se construyen por lo menos mayorías circunstanciales. ¿Estás viendo un fenómeno ahí? ¿Es corto? ¿Es muy poco? Es que hay muchas mayorías de la sociedad argentina que están en desacuerdo con lo que plantea Javier Milei. Yo vengo defendiendo. Y nadie la sabe. Una de ellas fue la universidad pública. Y construyó rápidamente una mayoría societal, y había todo el arco político en su mayoría, salvo Milei, o su grupo más chiquito de Milei, estaban defendiendo los recortes en ese momento histórico. Acabas de dar un muy buen ejemplo, el tema de los jubilados. Yo creo que la clave, y ahí es donde tiene una responsabilidad la oposición, es en encontrar, en hurgar, donde la sociedad mayoritariamente está de acuerdo. Yo siempre apelo a un autor que es Leikov, que él plantea de que las sociedades no son conservadoras en todo o progresistas en todo. Es decir, las sociedades, los ciudadanos, ciudadanas, a veces somos muy nacional popular, peronistas, progresistas en algunos aspectos, de izquierdas, pero en otros, si le preguntas por el tema de la inseguridad en México, la mayoría es conservadora. A pesar de que en otros aspectos de la vida... Dos riesgos, dos problemas, si vos querés.
que la oposición y muy buena parte del peronismo se concentre en agendas más de centro y al mismo tiempo está buscando en espejo figuras parecidas a Milei, porque entienden que esa es una manera de interpelar a un sector de la sociedad en este tiempo, y otros que dicen, no, vamos a un umbral de transformaciones más profundas. ¿Cuál te parece lo Cuando mejor? quieres imitar ideológicamente y en la comunicación a un líder, que en este momento que lo es en el centro de la escena. Un líder exitoso, Milei. Está en el centro de la escena política el señor Javier Milei y su gobierno. Los ejemplos son, ahí sí que ni en Brasil, no me buscáis un contraejemplo. De hecho, yo siempre apelo a este término que utiliza Krugman de los fanáticos del centro. ¿No? El centro es una aritmética. Yo de hecho, desde el tiempo que llevo en la Argentina, no he encontrado en ninguna mesa a gente que tenga posiciones de centro en cualquier tema. Desde el fútbol a la religión, hasta los temas del peronismo, o sea, la gente no piensa de centro, la gente piensa en el tema de la inseguridad, piensa de una determinada manera, piensa en el tema del Estado con la educación pública y la sanidad pública, piensa de una determinada manera, en el tema de la jubilación, mayoritariamente la sociedad, cuando le dices, te van a quitar tanta plata, bueno, yo no quiero hacer este sacrificio porque ya no tengo posibilidades. Claro, pero para eso te tienes que salir, y ahí es donde yo creo, de una palabra que yo a veces le huyo en la Argentina, que es esa tarrosca, que en el fondo es muy miope, porque acabas solo pensando en qué ocurre en los pasillos de las instituciones en un momento de alta crisis de representatividad. Alfredo, eso es. Vos hablabas de prioridades antes, de ser más maximalista o elevar en todo caso el umbral o el piso. En el caso de los jubilados, por ejemplo, la oposición que ganó, las oposiciones que ganaron, ni siquiera lo difundieron. O sea, es más elemental todavía. No hay ni siquiera, yo gané, festejo, y te explico por qué festejo y te conviene a vos. No hubo ni eso. Digo, no hay insistencia, no hay didáctica, me refiero a eso completando lo que decís. En todo caso, pero fíjate, decías línea. Algo que es, las derrotas electorales, lo peor es cuando tienen un correlato tan inmediato en derrotas políticas. Y cuando la derrota electoral, por una circunstancia y por aritméticas, porque con estas reglas pasó esto, pero con otras reglas hubiera pasado otra cosa. Claro. Porque pasa, si son importantes, son las reglas del juego. Si no hubiera habido balotaje, hoy el presidente... Son las reglas del juego y son correctas. Además, la historia va dando oportunidades y va generándose cosas que no se manejan. Dinámicas. Digamos, la aparición de Bolsonaro o de Milei, si vos me decís, che, inviertan plata en Bolsonaro o en Milei porque este tipo llega a presidente, vos decís, ¿quién va a poner plata en esos dos? Ahora, los tipos se fueron moviendo frente a determinadas coyunturas. Y lo que está pasando en la Argentina es que, digamos, las dos leyes que se terminaron aprobando conjuntamente, el peronismo decidió correrse para que no le achaquen a ellos ser los generadores. Y está dando un buen resultado, pero el enojo de la gente hoy no es, che, que se vaya Milei y que venga el peronismo con algo bueno. No, es que se vayan todos. Los que se empiezan a enojar con Milei, parece el 2001, que estaban enojados con toda la política. Acá, ¿se entiende? ¿Y el peronismo qué puede hacer para corregir eso? No van a decir, no, ahora somos buenos, vamos a corregir. Hay un momento que te tenés que correr. Es como que si quisieran hablar más, tampoco le darían bolilla. Eso es. Yo creo que la crisis de representatividad de la Argentina es precisamente el campo fértil para el nacimiento de personajes como Milei o como cualquier otro. O bueno. Podría ser uno bueno. Puede pasar, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Es la crisis de representatividad seria que afecta a la clase política, a los medios de comunicación, a la academia, a las instituciones. Y cuidado, que también hay que repensarlo con mucho respeto. Porque a mí no me preocupa solo que Javier Milei esté diciendo cosas como las que está diciendo. Me preocupa que la sociedad esté suscribiendo esto. Y ahí hay que hacer entonces una reflexión mucho más seria. Es una reflexión que nos cuesta porque siempre hay una suerte de mito en que no podemos discutir qué está pensando la sociedad. Las sociedades piensan cosas. Y yo creo que es un momento donde tenemos que pararnos a pensar que si la sociedad en un momento, y a mí me llamó mucho la atención, para mí un parteaguas, si parte de la sociedad creyó que el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner era pura falsedad, me da igual el volumen de personas que sean, porque no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Solo con que exista una persona, fíjate al extremo que llevo en términos de ejemplo, con que exista una persona que después de ver que una persona intenta dispararle, siga creyendo que eso es mentira. Y si ese fenómeno aislado de una persona es un porcentaje, el 20, el 30, me da igual, porque así hay que leer los análisis cuantitativos para ver dimensiones,
fenómenos, procesos, placas tectónicas. A mí es donde yo también estamos en un momento societal donde debemos de pensar, debemos de preguntarnos, porque entonces el problema, yo sé que Milei tiene una responsabilidad si dice que vivan las tarifas que tenemos en este momento, que vivan las pensiones de los jubilados, pero cuidado que esté, y ahí es donde viene una interrogante, porque no tengo la respuesta. Sentido común eso es, cuidado que sea parte de los sentidos comunes. Y si es parte de los sentidos comunes, ¿cuál es la tarea de la oposición? Interpelar, no callarse. Eso sí. No se puede suscribir o no se puede retroceder, porque en política, y ahí es donde viene la cuestión, si la derrota electoral te provoca retroceso, silencio, esperas cuando cambien las cosas, te ocupan el espacio. Sí, los espacios están para eso. Alfredo, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Nos queda lo de Elon Musk y Brasil. Te invito a que volvamos a charlarlo pronto, me imagino que este tema llegó para quedarse. Sí, parece que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Antes déjenme contarles algo. ¿Quieren cuidar sus ahorros? ¿No saben cómo invertir? Yo recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes de hasta 1 gramo y pagar hasta en 12 cuotas. Encontralos en la tienda online o acercate a su salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Muy bien, seguimos en QR y estamos en pantalla, en situación de pantalla con el señor Fernando Cerolini, escena que disfrutamos muchísimo. ¿Cómo anda, Fer? Bien. ¿Estamos bien? Todo bien. Vos es que en la producción dicen, vamos a pantalla porque no tiene el papelito, pero también los embromaste, tenés el papelito y la pantalla. Sí, además si ponen bien las placas, yo entiendo todo, porque yo las armo, pero ahí le tiro otra vez. Bien, ahí bajan a fajarlo. Bueno, la gran paradoja argentina, ni más ni menos nos presenta. La gran paradoja argentina. Desconexión total entre el crecimiento del PBI y los activos financieros. Es decir, la economía real, lo que pasa en la calle y lo que pasa en la timba. Claro, lo que pasa en la timba, cuáles son los buenos momentos de la bolsa, de los bonos y todo. Muchos momentos, hay algunos momentos donde las dos cosas van de la mano. Bien. En el tercer mundo suele pasar, vamos a ver que no solo pasa con nosotros, también pasa con Brasil y también pasa con México. Bien. Pero vamos a nosotros, que es lo que nos ocupa, y vamos a hacer una pequeña revisión. Primera escena. Vayamos, crecimiento del PBI, segundo gobierno de Cristina. Sí. Hasta el 2011 hubo crecimiento del 6%, tasa china, la Argentina volaba, todo bien. Sí. Vamos a la etapa que dicen, veo que a los que les gustan generalmente lo que hoy es... los amigos de Milei dicen hace 12 años que la Argentina no crece bien. Una cosa, yo quiero explicar primero, una cosa es no crecer y otra es hundirse, ¿no? Porque esta etapa, 2012, 2015, a mí siempre me gusta mirar estos datos. Para decidir cosas, me gustan los números del Banco Central. A mí lo que hacen los políticos, lo que hablan, lo que comentan, si son buenos, vos vas al no dato, me importa. A mí me gustan estos datos porque generalmente tienen que ver con tu vida cotidiana, mucho más que si el tipo es simpático o no es simpático. Bueno. Bien, en el 2012 se cayó el 1%, el PBI. En el 2013 creció el 2,4%. Hasta acá veníamos más o menos bien. 2014... Caída fuerte. Acá vino la corrección, ¿no, Hernán? Hubo la devaluación que hicieron Kicillof con Álvarez Agís. Se cayó 2,5% el PBI, el Producto Bruto Interno, y en el 2015, 2,7%. El promedio es un poquito favorable. Sí. Está ahí. Sí, es como un empate. No es un país que se hundió, es un país que estaba con un crecimiento estable. Bien, y no había deuda y había cierto consumo, ¿se entiende? Sí. Ahora vayamos a los números del crecimiento del gobierno, del PBI del gobierno de Macri. Arrancó con la devaluación de Macri, eso hizo caer el PBI 2,1%. En el 2017 vino el rebote, que parecía que todo venía bien, hicieron el plan platita de Macri, vinieron los créditos, todo. Sobre el final, usted se acuerda que hubo una reunión del Banco Central donde dijeron, bueno, ya no vamos a mantener estas tablas de inflación porque no podemos, la vamos a postergar. Esa famosa conferencia que terminó muy mal a futuro. Sí. Bueno, en el 2018, ahora vamos a ver qué pasaba con la economía. Sí. Hasta el 2017, a comienzos de 2018, volaron las acciones. Llegaron a subir, tuvieron récords. El récord de Macri es del 2018.
Y es el récord del Merval. Las acciones, por ejemplo, Galicia tocó picos que todavía nunca volvió a tocar. La acción Galicia, que es emblemática. Es decir, gente que compra esas acciones porque creen que a esa empresa le va a ir muy bien. Porque le iba muy bien o porque en ese momento el mercado volaba. Todos los activos financieros, bien. Eso hasta comienzos, hasta marzo, abril del 2018. Sí. Después pasaron cosas, como dijeron ellos, y bueno, vino el Fondo Monetario, vino el desastre, terminamos en una caída del 2,6% y en el 2019, tratando de acomodar las cosas, otra caída. De los 4 años, Macri creció 1, el 2017. Los otros 3 los cayó. Vamos a Alberto Fernández. Rápidamente pasamos. Alberto Fernández, 2020, es la pandemia, cayó 9,9, se derrumbó el mundo, porque eso no fue acá, fue en todo el mundo. 2021 rebotó más que lo que había caído. 2022, un muy buen año, 5,2%. Perdón, eso es interesante. O sea, recuperó lo que había caído. Y después tuvo un año espectacular. Y un año más. ¿Qué pasó? Acá pasaron cosas, pasó la pandemia. Para la pandemia, perdón. La sequía, la pandemia del campo, digamos. Sí. Sí, acá vino la sequía, se cayó 1,6. Estos números podrían ser peores, pero bueno, ya está, ahí, chau. Sí. Vamos ahora, mire este título. Vamos a este título. No fueron shocks externos. Octubre Esto es de del Pablo 18. Wende, que no es keynesiano, no nada. Es una persona que escribe de economía. Octubre del 18. Octubre del 18. Esto ya había caído. Las acciones Caída habían... de gobierno de Macri. Claro, habían subido hasta 50... Tuvieron una caída del 50%. Con respecto a lo que fue el comienzo de año, cayeron a la mitad. Sí. No fueron shocks externos. Argentina, el segundo país del mundo con mayor caída del PBI en 2018. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo crecía. ¿Y cuáles son los países por eso que menos... dice, no es un shock externo. Claro, por eso explica que no es ni una sequía, el 2008, ni una pandemia. no es 2008 que hubo la caída de Lehman Brothers, esas cosas que afectaron al mundo en completo. Bien. Acá todo crecía menos Argentina. Toda tuya es esa caída. ¿Quién estaba acá? Un muchacho llamado Caputo estaba Sturzenegger, en toda esta etapa estuvieron Caputo y Sturzenegger. Bien. Pasemos al mapita. Mire el mapita, mire qué interesante. ¿Qué pintaban? Estos son los países que menos crecerán. Venezuela... ¿Esto de qué año es? El 2018. 2018. La nota de Wende. 2018, menos 18% Venezuela. Sí. Argentina 2,6%. Algunos países africanos. Todo lo demás volaba. 6,6%, 7,3% crecía la India, China 6,6%. Rusia, Estados Unidos, todo volaba, Brasil crecía, Chile 4%, lo único que no crecía, Argentina. Pasemos de nuevo, ahora otra cosa. Los países de América que más crecerán en 2024. Están todos los países que van a crecer en un orden raro, porque está como si viniera de arriba para abajo, pero después cambia esto. No está, finalmente tendría que ser Argentina, el último. El que más, Guyana. Bueno, les dio, 25 Guyanas que están pasando. decía Serrano Mancilla. Hace poco decían. Que Argentina cae 3,3%. 3,3%. Fíjese, Costa Rica, Cuba 2,20%. Venezuela, que nos acompañaba en aquel momento en caída, económicamente por acá estaba en algún lugar, lo tenemos en otro mapa, estaba creciendo. Acá está Venezuela, mirá. Acá está Venezuela, 2,7% crece. Sí. Brasil crece. México crece, pero todo el único que no crece es Argentina. Estamos a contramano de lo que pasa en toda Latinoamérica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pasemos a la otra. Venezuela 5% ahora le dan, Paraguay 3,8%, Uruguay 3,6%. Este es el crecimiento Cepal. del PBI. El único que no crece, caída, fuente de la CEPAL. ¿Quién es? Nosotros. Argentina. Bien. Vamos a la otra nota de Infobae. Vos lo que me estás mostrando es que como en el 2018, sin shock externo, Argentina Con los cae. mismos actores, inclusive. Hay dos que son los mismos. Bien, ola de compras de acciones argentinas que cotizan. El mismo ¿Viste Pablo... cuando vas viendo la serie, los capítulos y te vas imaginando cuál va a ser el Bueno, Pablo el Wende, final? el mismo periodista de Infobae, escribe esta nota ahora, en estos días. ¿Qué dice? Ola de compras de acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Tocaron su máximo valor en 5 años. Para arriba. Para arriba. Bueno. Se nota optimismo, los inversores, Bueno, ¿ves? Importante volumen de compra, ya superan los valores prepaso del 2019. Vayamos a la que sigue. Sí. Una más. Esto, Global Equality ETFs, el otro día los mostramos. Estos son un conjunto de acciones que usted... Ya por saber leer esto, Cerolini está al tomate, digamos, ¿no? Pero lo sabe, pero no sabe pero leer. quiere decir que vos te querés comprar, por ejemplo, me interesan las acciones de Norteamérica, pero no sé cuál comprar. Te comprás el S&P
que son 500 acciones norteamericanas, las mejores, es un fondo que nuclea. Paquete de acciones de empresas. Bien, Argentina tiene una, 22,3%. Estamos en caída del PBI. El único país que cae de Latinoamérica, Argentina está a nivel mundial en lo que va del año, el país que más creció. En la timba financiera nos va fenómeno. Primero, mire dónde está. Acá está Brasil y México. Brasil está creciendo el PBI 2,2%. Y sus acciones están ahí abajo. Y están abajo. Y México está creciendo entre 1,5 y 2%. Menos 17. Menos 17. Al mercado no le gusta esto, le gusta aquello que está destruido, que las acciones, yo no sé si van a quedar las empresas finalmente, pero se producen estas... A ver, te voy a hacer una pregunta, pero al final, ¿tenemos algo más? No, ¿Hay con otra eso placa? estamos. Termina con esto que terminamos. Para arriba es una flecha que va hacia el inframundo y otra que va hacia a las fuerzas del cielo. ¿Y moraleja? Moraleja, que es muy raro todo, que en el peor momento de tu PBI, porque uno cree... El peor momento de tu actividad económica. Claro, que vos tenés, se supone que si vos comprás una acción, comprás fundamentos, que esa acción tiene... potencia a la empresa, tiene un buen... ¿Por qué a esa empresa le va a ir bien? Le va a ir bien. Bueno, acá lo que pasa es que está en uno de los peores momentos de caída del PBI, que sí, según no puede desmentirme Letcher, dicen que si no se considerara el rebote del campo de... Menos 7, dice. Darían menos 7%. Sería una catástrofe el número. O sea, como en el 2018 no se hay produce, shock externo, hay a veces, caída... claro, entonces ¿qué hay que ver? Si es que realmente uno no entiende nada y esto que está pasando es buenísimo y va a reaccionar todo bárbaro... Eso es lo que dice Milei, que no entendés nada. Claro, que no entendemos nada, bien. O que esa burbuja se va a pinchar y todo eso que vale un montón de guita va a volver a su mitad a mitad de su valor, como pasó... Y con los mismos actores en Con economía. los mismos actores, que eso es una casualidad llamativa. ¿O no? Gracias, Fer. Muy interesante, lo que nos explica Fer Cerolini, y veremos cómo termina esa historia. Claro, cuando vos agarrás todo esto y lo querés traducir a lo que ganan jubilados y jubiladas, ahí tenés un impacto muy concreto en la realidad y la discusión sobre su interpretación, que es lo que charlábamos con Alfredo Serrano Mancilla. Manuel Gutiérrez es el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Jubiladas. Manuel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por haber venido. Gracias por su invitación. Mañana, como cada miércoles, nueva convocatoria frente al Congreso. Sí, mañana miércoles continúa la lucha de los jubilados, que va a continuar hasta revertir esta situación. Los palos que recibimos el miércoles pasado, que llenan de bronca a la sociedad argentina, bienvenida sea esa bronca, porque creo que es el límite de la convivencia democrática, apalear a compañeros de 75, 80 años y con el gas pimienta, que podrían haber muerto por asfixia, puede ser, ¿no? Porque es terrible, es insoportable eso. Bueno, frente a esto, este nivel de represión salvaje, brutal, se corresponde con la política económica de este gobierno. Es decir, caída del salario de los trabajadores activos y un haber jubilatorio de hambre. Es decir, ustedes manejan mejor que yo la cifra, hay economistas de acá, pero hablar de un sueldo que ahora que se cobró de 300.000 pesos, ¿no? Con el 70.000 pesos de bono, 10.000 pesos por día, eso habla de una política previsional que lleva al hambre y a la desesperación. El problema de los jubilados, y nosotros como Mesa lo hemos planteado, tenemos fundamento, hemos presentado proyectos también para modificar en su totalidad el sistema previsional, no es un problema económico. La jubilación no es un problema económico, es un problema político, porque mientras este tipo, digo este tipo porque podría decir, pero me quedo en este tipo, no le quiero dar categoría. Presidente Milei. Sí, pero nosotros estamos, no le queremos dar ni siquiera la categoría de presidente. Bueno, lo eligieron la mayoría, ¿no? Sí, lo eligió la mayoría, pero bueno, creo que fue un accidente de la historia circunstancial y es como cierto, lo votó la mayoría. Pero esa mayoría tampoco legitima el apaleo a los jubilados. Ojo que las encuestas no le dan tan bien. A ver, Manuel, una pregunta puntual de mañana. Además de jubilados y jubiladas, ¿hay organizaciones que van a acompañar pensando en lo que pasó el miércoles pasado? Sí. Van a haber organizaciones. Ya comprometieron su asistencia dirigentes de las dos CTA, de CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, dirigentes de la CGT. Ya estuvo el miércoles pasado en la Plaza de Mayo la Asociación Bancaria de Palazzo de la CGT, bueno, y también organizaciones territoriales. Bien. Es un problema
déjame decirlo, este es un problema de la clase trabajadora en su conjunto, el problema del jubilado. No es un problema sectorial, es un problema... Y también es un problema que hace a la calidad institucional... Sí, es de los trabajadores y trabajadoras activos. Activos y pasivos. Es de la clase trabajadora, la clase obrera en Manuel, general. déjame hacerte esta... recién charlamos con Paula Omodeo, que ya nos dijo, es de las que estaban en dudas, prácticamente creo que es un voto en contra, es un voto que acompaña el veto. Pero voy a tomar el argumento. El argumento del gobierno es, si nosotros le estamos haciendo un bien a jubilados y jubiladas, dice el gobierno, porque si nosotros votamos esto, estamos desfinanciando el equilibrio fiscal y eso eventualmente le va a hacer mal a todo el conjunto de la sociedad, inclusive a jubilados y jubiladas. Lo que hay que hacer es sostener, por ejemplo, la quita de los bienes personales y demás para grandes empresarios, para que se ponga en marcha la economía y entonces mejore la jubilación. Este es el argumento del gobierno frente a eso que dice. Es medio como que la copa con Menem iba a rebalsar. El derrame. Derrame. ¿No? Eso no está pasando ni va a pasar. Es decir, él no dudó, porque hay que decir una cosa, el objetivo final de Milei es congelar el haber jubilatorio. Congelarlo. Después de congelarlo, si no hay plata, no ves que es ineficiente porque no... Después privatizarlo. Ese es el objetivo final. Al final del camino él busca eso. Poner en correspondencia sus intereses con los intereses del gran capital financiero, como se habló acá, del Fondo Monetario Internacional, que también lleva a la privatización. Entonces, el tema es, como vuelvo a decir, político. Yo lo que quiero señalar es que... Interesante eso, no un problema económico, es un problema político. No, es un problema político. Porque, o sea, ¿a quién se le asignan los recursos acá, eventualmente? No voy a entrar tampoco en el terreno económico, pero el decreto de necesidad y la ley base privilegió a los... ¿Qué medida de esas leyes bases favorecieron a los trabajadores? Se está hablando de la reforma previsional, laboral. La reforma previsional. Mientras tanto le bajó bienes personales, favoreció a los ricos, el RIGI. Eso es una cosa que nosotros alertamos que va a generar una sociedad más desigual, más injusta. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué esperan del gobierno? ¿Qué, digamos, si tuviesen que... Entiendo por lo que mencionabas recién que mucha expectativa no hay. Pero ¿qué ambicionan finalmente con la movilización de mañana? ¿Que efectivamente el gobierno no vete la ley? Nosotros esperemos que el Parlamento derrumbe el veto. Rechace el veto. Rechace el veto, eso sí, en lo inmediato. Pero también vamos a una confrontación política, ideológica, cultural, que está planteada en la lucha de los jubilados. Nosotros vamos por lo inmediato y no tan inmediato, que es la reforma al sistema previsional. Y cuando hablamos de reforma al sistema previsional, en definitiva, si vos querés profundizar en el análisis, vamos a plantear la necesidad de construir otra Argentina, otra sociedad más igualitaria. El tema de los jubilados, ¿por qué pega tanto? Porque aclara la brutalidad de esta política económica, la bestialidad, digamos, condimentada con los palos. Entonces nosotros la lucha de los jubilados es una lucha no solo económica, política, pero también moral. Nosotros no podemos soportar... Manuel, ahí estamos viendo en pantalla, digo, el gas pimienta del último miércoles. ¿Es Caballo llorando ante Norma Pla en términos de difusión popular del tema? Bueno, esto es más salvaje. Porque... Sí. No, digo en cuanto a impacto. En cuanto a impacto, sí, yo creo que esto ha tenido un impacto grande. También depende de la dinámica social, la lucha que se dé. Viene bien porque están apoyando las centrales, pero me parece que debería conformar un quiebre moral y ético con este presidente, que hay que decirle, mirá, somos humanos, en definitiva. Claro. Y condenar, sí. Manuel, te pregunto sobre algo que repite habitualmente, algo el presidente, pero muchas veces expertos y demás, que sostienen que los jubilados de la moratoria, básicamente, bueno, no deberían estar jubilados con jubilación, tal vez algún subsidio y demás, una especie de jubilación de segunda. ¿Cómo lo ves? No, nosotros creemos que todo el mundo que ha trabajado merece una jubilación. Acá hay una estructura laboral, usted la sabe mejor que yo, donde de 10 trabajadores,
4 están en negro, que no aportan, los monotributistas tampoco aportan, bueno, porque dadas las necesidades, entonces lo que hay que fijarse en eso. Hay una base. No aportan no porque no quieran, sino porque los empresarios le sacan recursos a los fondos previsionales. Me parece que la cuestión tiene que empezar a ser analizada desde ese punto de vista. Es decir, verla. Yo cuando te decía problema general de los trabajadores del movimiento obrero, es un problema estructural de la Argentina. Y los cambios deben ser estructurales. Y los cambios deben ser en función de realmente... Él habla de productividad, pero se olvida de la productividad. Los jubilados no son productivos. Eso es una mentira. Manuel, la acumulación de riqueza es pasado, presente y futuro. Yo fui docente. Yo sigo siendo Adononen. Pero bueno, yo me encuentro con... ¿Docente de? Docente de historia. Yo me encuentro con un profesor de la secundaria, ¿no? Profesor, estoy trabajando en el CONICET, estoy trabajando en tal empresa. Es decir, el conocimiento que hoy genera la riqueza de este país también fue parte de los docentes del pasado, así como los caminos por parte de los ingenieros del pasado. Entonces, somos parte de la clase trabajadora, somos sector productivo y estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos hasta que nos dé la fuerza, y algunos tenemos bastante todavía. Manuel, el gobierno dice, bueno, los que propusieron esta recomposición jubilatoria son unos degenerados fiscales. Te quiero preguntar si entre tus amistades, en tu familia, en las personas con las que cotidianamente conversás, alguien te dijo, che, la verdad que me parece que el gobierno tiene razón, lo que ustedes están reclamando no corresponde porque nos va a llevar a todos a la ruina. ¿Te encontrás con alguien que te diga eso? No, te agradezco tu pregunta. Es decir, nosotros estamos ni mi familia, ni mis familiares cercanos, de otros compañeros han recibido esto. Nosotros estamos en el Congreso varios miércoles y recibimos el apoyo masivo de la gente que transita por ahí, de los automovilistas con bocinazos. Es decir, no hay... Es decir, acá tiene un problema, Milei. La legitimidad política, económica y moral está de nuestro lado. Esta lucha deslegitima su poder político. La legitimidad cuenta de nuestra parte y la vamos a hacer jugar. Nuestra legitimidad para nosotros y fundamentalmente para la sociedad que viene. Nosotros, bueno, es el último tramo de nuestra vida, esperemos que sea el más largo posible, pero queremos que esto aporte a... ¿Qué piensa un joven hoy cuando ve a un jubilado? ¿Qué incentivo, que él habla tanto de incentivo para el trabajo, qué incentivo encuentra en un salario de 300.000 pesos? Mira, los viejos se mueren de hambre. Me hablas a mí de esfuerzo. Bueno, esas cosas a veces operan como legitimación para la privatización del sistema, ¿no? Sí, claro. A veces. Claro, exactamente. Ahí yo fui profesor de adultos de la secundaria, ¿no? Sí. Y muchos me decían, bueno, ¿para qué aporto a la obra social si no me... Sí. ¿Para qué, viste, hago...? No, digo, pará, las obras sociales andan mal, hay que mejorarlas, pero el sistema de obras sociales es bueno, o de la salud pública, pagar impuestos, hay que pagar impuestos, pero bueno, la desesperación a veces lleva a un individualismo atroz, ¿no? Perdón, en el mundo de los jubilados, lo que viene pasando, ¿se mantiene esto que dicen algunas encuestas? La imagen de Milei está incolume, no pasa nada, sigue igual, o empieza a afectar y entre la gente que ustedes contactan y nuclean, empiezan a aparecer gente que lo votó que está enojada? Sí, seguro. La gente que lo votó que duda, decís vos. Hubo muchos a mayores que votaron a Milei. ¿Y algunos se acercan ahora enojados se acercan, protestar, es general. Es decir, el apoyo a la lucha de los jubilados, a la demanda de los jubilados es total. Por eso te digo que no es una cuestión de política circunstancial. Claro, hay una cuestión, no partidaria. No partidaria, es una cuestión de legitimidad. Claro. Constituida a lo largo de la historia argentina. Otro, pasaría lo mismo, son compañeros, 40, 30 años de aporte y que reciben... Hay compañeros de diferentes escalas profesionales, ¿no? De operarios a ingenieros que forman parte de nuestro movimiento, que militan, que van. Y bueno, esto me parece que ya, por eso te quiero decir que apunta al corazón inhumano de Milei, porque hay una legitimidad humana sobre todo que nos asiste. Manuel, una cosita cortita. ¿Cómo ves a los pibes jóvenes que apoyan a Milei, sus formas y demás? Mira, yo creo que hay jóvenes, sí, no toda la juventud, pero hay muchos jóvenes, yo lo vi porque me tocó la docencia en sectores más carenciados, ¿no? Que a veces venían con estos comentarios que te decía individualistas, ¿no? Yo creo que son sectores que votaron mucho más por la bronca y por sentirse expulsados del sistema que
realmente por Milei. Es decir, bueno, ¿con qué le podemos pegar al sistema democrático o las limitaciones del mismo? Con la motosierra de Milei. Con la motosierra de Milei. Pero no es una cuestión de adhesión ideológica y creo que eso también se va a revertir. Porque el mundo del trabajo te va poniendo blanco sobre negro, te va sincerando la situación. Manuel, entonces, mañana la convocatoria es a las 3 de la tarde y después... Después vamos a hacer nuestro acto con los referentes sociales que vengan, esperemos que sea... Mira, ¿crees que va a haber represión otra vez? Nosotros, nuestro objetivo, por lo que acabo de decir, es que sea lo más amplia posible y terminar pacíficamente. Es decir, como debe terminar toda movilización, pacíficamente, para que no haya una provocación de la policía. Es decir, empieza a las 3 de la tarde, vamos a dar la vuelta y el semaforazo. ¿Y no se amedrentan por lo que pasó el miércoles? No se amedrentan. Mira, y a mí me sorprende también. A veces me dicen, no, vamos, ¿viste? Bueno, nosotros no se amedrentan, ¿viste? Porque también hay un límite para las cosas, ¿viste? Dice, bueno, prefiero a veces por ahí que me peguen un palazo y no sentirme mal con... nadie prefiere un palazo, digo, figurativamente, ¿no? Pero prefiero la lucha. Hay algunos que se la bancaban en la pelea. Sí, hay algunos que están en buen estado físico. Es una físico. frase, prefiero un palazo antes que la humillación de la situación. Manuel, gracias y mañana seguiremos de cerca. Muchas gracias a vos y es muy importante la visualización que ustedes hacen del problema. Bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Salud, Martín. Fer, querido. Gracias, Hernán. Hasta mañana. Un gran abrazo para Irina. Probablemente mañana, no pasado mañana, un gran abrazo para ella, para su familia. Bueno, nos vamos. Quédense porque viene Babi Checopar para hacer Basta Babi, como siempre, la continuidad de NA 24. Y nosotros nos vamos del modo en que llegamos, con las voces del día. Pasen bien. Chau. Va a buscar una votación que va a ser muy justa, donde puede arriesgar el presidente perder la votación y por lo tanto que se debilite su capacidad de vetar hacia adelante, porque genera un antecedente que no está bueno, que es vetar y que el propio Congreso rechace el veto. Se requiere que el Ejecutivo y el Legislativo nos pongamos a trabajar, no es insultando, no es denigrando, no es faltándonos el respeto que vamos a lograr eso. El contraste es muy claro hoy, ¿no? En términos de política, en términos de gestión, lo que Milei te saca, Axel lo repara, bueno, en la medida de las posibilidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos un mínimo de justicia para los jubilados que realmente, porque digo un mínimo porque este proyecto no es que les da lo que merecen los jubilados, es una diferencia muy pequeña. Hoy la gente está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener su día a día. Si nosotros no hiciéramos este esfuerzo como ciudad de sostener este subsidio, la tarifa se duplicaría. Yo soy un perseguido de mi familia también. Y que lo que detenta del poder, que circula no solo por Misiones, sino por el país, para no hablar de los miles de millones de dólares que robaron, van instalando temas. El bloque del PRO, como ya lo anunciamos, va a apoyar el veto del presidente. No es la primera vez que tomamos decisiones difíciles. Yo no critico a quienes aplaudieron, porque en todo caso es el presidente de la nación y vino a la huía, pero creo que somos buenos anfitriones. Y nosotros aportamos 3,5 veces más al Estado Nacional. Y esos recursos que ponen todas estas industrias que trabajan, que se esfuerzan, que ponen nuestro campo con las retenciones, que ponen nuestras industrias pagando más caro con el impuesto país, termina yéndose a un sector improductivo que es el hambre. Es muy común que el que tiene también facilite y distribuye, y el que facilite y distribuye produce, y el que produce abusa sexualmente de los niños. Y que de no modificar su política, obviamente eso va a generar un enardecimiento de la sociedad que no va a haber fuerza que la pueda parar.